Un hombre había dormido durante 200 años. Cuando despertó, descubrió que una mujer había estado esperándolo todo ese tiempo. La mujer demonio afirmó que deseaba pagar una deuda de gratitud. Él estaba completamente desconcertado, ya que en sus recuerdos había derrotado claramente al rey demonio. Hace 200 años, Abel se había presentado ante todos y, con hasta la última gota de su fuerza, puso fin al reinado del rey demonio. El mundo quedó bañado en luz. Sin embargo, en sus ojos no había ni un solo rastro de calidez. Después, Roy, el héroe que había liderado su grupo, fue a buscarlo. Le dijo que el mundo ahora estaba en paz y que, por lo tanto, ya no había necesidad de sus ojos ámbar. En ese mundo, el color de los ojos revelaba la afinidad mágica de cada persona. Los ojos rojos representaban el atributo fuego, los azules el agua, los verdes el viento, y los suyos, un ámbar dorado capaz de abarcar todos los atributos. Aquellos ojos eran una marca de poder supremo, pero también se parecían inquietantemente a los de la raza demoníaca. Roy explicó que, una vez establecida la paz, la humanidad inevitablemente se volvería contra sí misma. Cuando llegara ese momento, esos ojos serían vistos como un mal presagio. Le habían preparado una villa aislada en una isla, esperando que viviera allí el resto de sus días en un tranquilo y olvidado aislamiento. El corazón de Abel cayó en un abismo, atravesado por una profunda sensación de traición. Tras años luchando codo a codo, todo lo que había obtenido era traición y exilio. Al final, aceptó con calma. Desaparecería de su vista, pero nunca pondría un pie en esa hermosa jaula. Se dio la vuelta y se marchó. Aún así, no sentía odio hacia quienes una vez llamó compañeros. Su odio estaba reservado para el mundo, un mundo que no tenía lugar para unos ojos ámbar. Con el tiempo, se retiró a lo profundo de las montañas, dedicando toda su existencia a investigaciones prohibidas. Por primera vez en la historia de la civilización, logró hacer realidad la magia de la reencarnación. Una sola gota de poción cayó sobre el ataúd, abriendo un camino hacia el futuro. Deseaba viajar 200 años adelante. Creía que sería un nuevo mundo, uno que pudiera aceptar los ojos ámbar. Se acostó tranquilamente dentro del ataúd y dejó que su conciencia se hundiera en una larga oscuridad. Algún tiempo desconocido después, una oleada de poder hizo estallar la tapa desde dentro. Se incorporó con dificultad y de inmediato sintió algo extraño en su cuerpo. Sus extremidades eran pequeñas y delgadas, claramente el cuerpo de un niño. Tras tanto tiempo sin uso, su poder era difícil de controlar por el momento. Parecía que la reencarnación había tenido éxito. Este era el mundo 200 años en el futuro. Su alma había tomado el cuerpo de un niño. Después de 200 años, nadie recordaría su apariencia de todos modos. En ese instante, una presencia tenue pero inconfundible lo puso en alerta. Era el aura de la raza demoníaca, acercándose lentamente a la cueva. Pasos ligeros, probablemente una mujer. ¿Cómo había logrado atravesar la barrera? ¿Se había deteriorado tanto en 200 años? Con este cuerpo, no estaba seguro de cuánta magia podría usar. La puerta se abrió apenas un poco. Ese instante fugaz era su única oportunidad. Reunió su magia, decidido a atacar primero con todo lo que tenía. La luz se concentró en su palma, pero se detuvo justo en el momento de liberarla. Forzó el control del hechizo antes de que escapara. En la entrada había una joven esbelta. Su rostro estaba lleno de asombro. No eran ámbar, sus ojos eran de un azul claro como el agua. ¿Una humana? ¿Cómo había logrado atravesar la barrera? La cesta que llevaba cayó al suelo con un golpe seco. Ella cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, recorriendo sus hermosas mejillas. Dijo que había estado esperando este día todo el tiempo. Abel quedó completamente atónito. No tenía ningún recuerdo de esa mujer. Pero al verla secarse las lágrimas, algo hizo clic en su mente. Hace 200 años, había sentido compasión por una niña demonio. Aún podía oír las protestas furiosas de sus compañeros. Aún así, la había protegido. En aquel entonces, ella se había secado las lágrimas exactamente de la misma manera. No pudo evitar notar que su naturaleza llorona no había cambiado en absoluto. Así que aquella pequeña niña demonio había crecido. Pronunció un nombre que casi había olvidado, Lilith. Nuevas lágrimas rodaron por su rostro, pero ella sonrió, confirmando que era, en efecto, Lilith. Dijo que había pasado más de 100 años buscándolo para devolverle la bondad que le mostró. Solo después de descubrir la ubicación de su lugar de reencarnación pudo finalmente llegar hasta allí. Cuando se puso de pie, Abel notó que apenas le llegaba al pecho. Sonrió con ironía al darse cuenta de lo mucho que su barrera se había debilitado. Pero lo que más le preocupaba era esto, sus ojos ya no eran ámbar. Ese había sido el color de su alma. ¿Había logrado realmente abandonarlo? Lilith no respondió.
En cambio, se llevó la mano al rostro y retiró el disfraz de sus ojos, dos finos discos azules que cambiaban completamente su color. Sus ojos ámbar reaparecieron. Sostuvo los lentes de contacto en su mano. Abel quedó sin palabras, mientras una oleada de emociones complejas lo invadía. En el pasado, innumerables vidas habían sido consumidas por guerras debido al color de los ojos. Tanta sangre derramada, por algo que ahora dos finos discos podían resolver. Lilith le colocó una cálida bufanda, sacándolo de sus pensamientos. Había preparado un hogar cerca y planeaba llevarlo lejos de esa caverna helada. Al salir de la cueva, un viento gélido golpeó sus rostros. Abel miró hacia la aldea a lo lejos. Solo podía imaginar cuánto tiempo había esperado ella por ese día. El nuevo hogar estaba lleno de cosas que nunca había visto. La bombilla brillante, en particular, despertó su curiosidad. Pero el estudio privado le conmovió aún más. Lilith sabía que la lectura era lo que más amaba, y también la forma más rápida de comprender esta nueva era. Le dio las gracias sinceramente. Después de todo, hace 200 años, los libros eran extraordinariamente valiosos y escasos. Se sumergió en ese mar de libros, intentando comprender este nuevo y desconocido mundo. Según los textos, la mayor parte de la energía en esta era provenía de piedras mágicas. El procesamiento de las piedras mágicas había impulsado un avance explosivo en la civilización. Incluso las bombillas funcionaban gracias a la energía de las piedras mágicas. Imaginó que los magos de esta era debían tener la vida bastante fácil. Continuó leyendo, pero su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco. Lo que revelaban los libros lo dejó atónito. El nivel general de la magia se había deteriorado gravemente. Los hechizos que ahora eran considerados poderosos eran los que cualquier niño conocía en su época. Peor aún, las runas mágicas documentadas en los libros estaban llenas de errores. Practicar con esos métodos solo podía llevar al fracaso, o peor, a una explosión. Este mundo futuro había avanzado enormemente en tecnología. Sin embargo, la magia había caído en una lamentable decadencia. En ese momento, se escuchó un ruido fuera de la puerta. No era Lilith. La presencia era desconocida, y Lilith no estaba cerca. La puerta se abrió de golpe. Un niño pequeño, con la nariz mocosa, asomó la cabeza. Con una sonrisa, preguntó si él era el hermanito de Lilith. Abel quedó desconcertado. ¿De qué estaba hablando ese niño? El chico, que se presentó como Chad, declaró con gran importancia que pensaba convertir a Abel en su subordinado. Abel sintió una oleada de resignación. Por su ropa elegante, era evidente que el niño pertenecía a la nobleza. Rechazó con calma el supuesto honor, pero el niño comenzó a insistir y quejarse, afirmando en voz alta y sin parar que Abel no tenía otra opción que aceptar. Llevado al límite, Abel decidió ahuyentarlo de la forma más directa posible. Le advirtió que no se metiera con él y deliberadamente le mostró el color de sus ojos. El niño, efectivamente, se sorprendió. Abel pensó que su plan había funcionado, pero Tad soltó una fuerte carcajada. Gritó emocionado que era la primera vez que veía los legendarios ojos ámbar. Abel no entendía por qué no estaba asustado. En ese momento, un chico mayor llegó corriendo para detener a su hermano menor. Era Buzz, el hermano mayor de Chad, quien lo reprendió por irrumpir en la casa de otros. Pero Chad no pudo esperar para señalar a Abel, ansioso por compartir su descubrimiento. Al ver los ojos ámbar de Abel, Buzz pareció comprender. Mencionó que Lilith había hablado muy bien del talento excepcional de su hermano, pero en sus palabras se percibía una decepción apenas disimulada al ver la realidad. Chad se inclinó para explicar que esos ojos ámbar de pollito significaban una incapacidad total para adaptarse a cualquier tipo de magia. Abel quedó impactado por dentro. Era exactamente lo contrario de todo lo que él sabía. Los ojos ámbar requerían un entrenamiento arduo para liberar todo su potencial, pero una vez dominados, podían controlar magia poderosa de todos los atributos. En el pasado, ese poder generaba envidia, pero también imponía un profundo respeto. Buzz reprendió a su hermano por hablar con tanta dureza, pero luego añadió sus propias palabras. Comentó que hoy en día se podía vivir perfectamente feliz sin magia, e insinuó que Abel sería cuidado de acuerdo con su posición. Abel sintió repulsión por dentro. Lo estaban tratando como si fuera completamente inútil. Buzz le pidió a su hermano que regresara a casa a practicar su magia. Antes de irse, Chad no pudo evitar mirar atrás una última vez para burlarse de los ojos de pollito de Abel. Abel se quedó mirando la puerta cerrarse de golpe, sintiendo una absurda impotencia invadirlo. En ese momento, comprendió de repente la historia que había estado leyendo. El mundo había estado en paz durante un siglo. La raza demoníaca se había convertido en una leyenda lejana. Los ojos ámbar, que antes se asemejaban a los de los demonios, naturalmente ya no inspiraban temor.
En una era de paz, donde el nivel general de la magia había caído en decadencia, unos ojos cuyo valor solo podía revelarse tras años de duro entrenamiento se habían convertido en motivo de burla. De ser perseguido en el pasado a ser ridiculizado en el presente, la vida simple y normal que anhelaba parecía siempre fuera de su alcance. En ese momento, Lilith regresó, sacándolo de sus pensamientos. Al ver lo que llevaba puesto, Abel comprendió su ocupación al instante. Lilith dio una pequeña vuelta y le preguntó si le quedaba bien. Abel sintió un leve calor subir a sus mejillas y respondió honestamente que sí. Ahora también entendía algo más, por qué ella debía ocultar sus ojos ámbar. En 200 años, el estatus de esos ojos se había invertido por completo. La expresión de Lilith se volvió triste. Habló de cómo la raza demoníaca había decaído durante esos 200 años. Desde que el rey demonio fue derrotado por los héroes, los restos de la raza demoníaca habían sido perseguidos y eliminados por los humanos, y el nivel de los magos también había caído drásticamente. Abel continuó sus palabras, lamentando que incluso la verdad sobre el poder de los ojos ámbar hubiera sido olvidada. Entonces le hizo una pregunta repentina, si, como miembro de la raza demoníaca, sentía odio hacia los humanos, y hacia él. Lilith simplemente sonrió con dulzura y negó suavemente con la cabeza. Recordó cómo él la había protegido cuando era pequeña, llevándola consigo a todas partes. No solo le enseñó magia, sino también cómo sobrevivir entre humanos. Se puso de pie y, con una determinación tranquila pero firme, expresó los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. Confesó que, desde hacía mucho, estaba profundamente enamorada de él. Luego hizo una petición. En el baño lleno de vapor, le lavó suavemente la espalda. Él, algo nervioso, señaló lo que una situación así podría implicar. Ella solo rió suavemente, diciendo que, con su apariencia de niño, no resultaba precisamente convincente. Aún así, que él la viera como una mujer era más que suficiente para hacerla feliz. Esa noche, compartieron la misma cama. Fue la primera vez en 200 años, la primera vez que cayó en un sueño profundo y sin sueños. En las mañanas siguientes, desayunaban juntos. Durante el día, él se sumergía en los libros, absorbiendo el conocimiento de esta nueva era. Pero cada tarde, esa paz era interrumpida por un visitante no deseado. Ted, el hijo del noble, irrumpía sin permiso, exigiendo un compañero de juegos. Abel no tenía paciencia para niños y constantemente ideaba formas de escapar. Un día, caminó directamente hacia la ventana y lanzó un hechizo simple. Ante la mirada atónita de Chad, saltó con ligereza hacia el tejado vecino. No era ni una fracción de su poder anterior, pero era más que suficiente para impresionar. El espíritu competitivo de Chad se encendió al instante. Intentó reunir su propia magia y saltar por la ventana. Su cuerpo se tambaleó torpemente, apenas despegando del suelo. Su magia se desbordó sin control. Abel pudo ver el problema de inmediato. Ese tipo de control nunca podría mantenerse. Tal como era de esperarse, la magia de Chad se agotó. Gritó y cayó rodando hacia los arbustos de abajo. Abel saltó para comprobar cómo estaba, pero el avergonzado y furioso Chad se lanzó repentinamente contra él. Abel pisó ligeramente su espalda y la usó como impulso para apartarse de un salto. Ted se estrelló directamente contra la pared. Al verlo sujetándose la nariz con dolor, Abel pensó que el chico sabía aguantar golpes. Con 20 años de entrenamiento, quizá podría convertirse en un mago decente. Chad se enfureció, acusando a su subordinado de tener el descaro de hablarle así. Abel negó con calma ser el subordinado de nadie. Pero entonces, una idea cruzó su mente. De inmediato cambió de postura y dijo que, después de todo, estaría dispuesto a ser el subordinado de Chad. El rostro de Chad se iluminó de alegría. Pero Abel puso una condición. Pensó en la cálida bufanda que Lilith le había dado y le dijo que, si lograba arrebatársela antes del atardecer, reconocería gustosamente a Chad como su hermano mayor. Ted pensó que sería fácil y aceptó al instante. Sin embargo, Abel tenía sus propios planes. Como ese joven noble iba a interrumpir su lectura todos los días de todas formas, decidió usarlo como un excelente compañero de entrenamiento físico. Ted se lanzó tras él con determinación ardiente. Abel saltó al tejado, lo que encendió aún más el espíritu competitivo de Chad. Él también intentó saltar, pero chocó torpemente contra la pared. Abel sonrió para sí. La diferencia entre ambos era abismal. Aún así, Chad lo intentó otra vez, y esta vez logró subir. Comenzó a perseguirlo en serio. Eso sorprendió un poco a Abel. Esta vez, Chad no estaba usando magia de refuerzo, sino únicamente su capacidad física. Mientras lo esquivaba, Abel lo evaluó con calma. Apariencia promedio, no parecía especialmente inteligente, ni rastro de presencia intelectual. Solo su resistencia y su persistencia destacaban. Chad volvió a perder el equilibrio en el tejado y cayó con fuerza.
Exigió saber por qué Abel no estaba ni un poco cansado. Abel le preguntó deliberadamente si estaba buscando una excusa para rendirse. Como era de esperar, esas palabras hicieron que Chad volviera a la carga, pero para Abel sus movimientos eran desesperadamente lentos. Al final, Chad quedó completamente exhausto, desplomándose en el suelo. Aún así, haber aguantado 20 minutos era más de lo que Abel esperaba. Se dio la vuelta para regresar a su estudio, listo para poner fin a esa farsa, pero al pasar junto a la ventana, vio algo inesperado. Lilith estaba dentro, hablando con el joven noble Boss. Abel lanzó discretamente un hechizo para agudizar su oído. Escuchó a Lilith rechazar educada pero firmemente la propuesta de Boss. Él estalló de inmediato en ira, preguntándole a gritos qué era lo que le faltaba. Parecía el típico noble orgulloso incapaz de aceptar el rechazo de una mujer. Pero Lilith explicó con calma que su negativa no tenía nada que ver con insatisfacción, simplemente su corazón ya pertenecía a otra persona. Esas palabras hicieron que incluso Abel, escuchando desde afuera, se quedara inmóvil. Boss apretó los dientes y preguntó si esa persona era su hermano Abel. Lilith guardó silencio por un momento, y luego, con una sonrisa, admitió que sí. Abel quedó completamente atónito, con una tormenta de emociones agitándose en su interior. Boss tembló de rabia y comenzó a insultarla, llamándola desvergonzada por enamorarse de su propio hermano. Al escuchar esa palabra, la mirada de Abel se volvió helada. Después de todo, él no era su hermano en lo más mínimo, pero esa fachada era el disfraz más conveniente por ahora. Las palabras de Boss eran desagradables, pero acababa de ser rechazado. Su estado lamentable hizo que Abel decidiera ignorarlo. Desde ese día, Chad se convirtió en una pequeña sombra constante detrás de Abel. Jugar con el joven noble se volvió parte de su rutina diaria. Tras unos días de observación, Abel notó algo. Chad tenía ojos ideales para la magia de fuego, carecía del razonamiento complejo necesario para hechizos elementales avanzados. No tenía ese talento instintivo para leer y construir runas al instante. Sin embargo, descubrió otro tipo de talento en él. Para la magia de refuerzo físico, Chad tenía una intuición y aptitud natural extraordinarias. Ese tipo de magia, que no dependía de la lógica, era perfecto para él. Chad volvió a lanzarse contra él, lleno de entusiasmo. Abel notó que en pocos días el chico había mejorado de forma tangible. En ese momento, Boss los vio desde la ventana, fijando la mirada en las dos figuras sobre el tejado. Abel desvió fácilmente la mano de Chad, comentando con calma que sus movimientos eran demasiado lentos. Chad cayó sobre el tejado y se deslizó varios metros sobre la nieve. Se levantó rápidamente, frustrado, pero su pie resbaló y perdió completamente el equilibrio. Gritó al caer desde el borde y golpeó el suelo con fuerza. Las lágrimas brotaron al instante de sus ojos. Abel saltó de inmediato, evaluó la situación y sospechó una fractura. Comenzó a usar magia curativa. Pero en ese momento, Boss llegó corriendo, gritando, y empujó a Abel con fuerza. Se arrodilló junto a su hermano, declarando que él mismo realizaría la curación. Abel se sorprendió un poco. ¿Alguien sin ojos grises podía usar magia de curación? Pero la luz mágica verde en las manos de Boss hizo que su mirada se volviera seria. A simple vista parecía convincente, pero los gritos de dolor de Chad aumentaban cada vez más. Abel comprendió de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Sanar un hueso correctamente era como construir con bloques, primero se colocan las piezas grandes como base, pero Boss estaba haciendo lo contrario, forzando piezas grandes sobre pequeñas. No era más que una ilusión superficial de reparación. La estructura interna era un desastre. Ese tipo de unión solo llevaría a consecuencias catastróficas. Abel gritó con urgencia que necesitaban un médico de inmediato. Claro, Boss respondió furioso. No era el lugar de un plebeyo darle órdenes. Acusó a Abel de ser el responsable de la caída de Chad y señaló que él era un noble, el honorable segundo hijo de la familia Langar. No dejó de lanzarle insultos, llamándolo basura de pueblo con ojos inferiores. Declaró que jamás perdonaría a nadie que dañara la dignidad de su nombre noble. Desenvainó su espada larga y Boss lo retó a un duelo. Abel se quedó paralizado, invadido por una resignación cansada. Después de todo, Chad seguía tirado en el suelo, gimiendo de dolor. Un duelo en ese momento era lo menos sensato. Pero el alboroto había atraído a varios espectadores, haciendo la situación aún más complicada. No le quedó más opción que aceptar el desafío. Boss anunció las reglas y, con aire magnánimo, le ofreció una ventaja. Abel rechazó su generosidad. Solo quería terminar con esto lo más rápido posible. Esa indiferencia fue la gota que colmó la paciencia de Boss. Soltó un grito furioso y desató su técnica final, un hechizo llamado corte de viento que rasgó el aire con una fuerza tremenda. Abel se apartó sin esfuerzo. El ataque partió en dos el gran árbol detrás de él. Lo evaluó en silencio,
el poder era decente, pero la velocidad de lanzamiento era excepcional. En el pasado, esa velocidad estaba fuera del alcance de casi todos, excepto de él. Y, sin embargo, su oponente claramente no tenía ese nivel. La respuesta debía estar en esa espada de diseño peculiar. Boss sonrió con arrogancia y preguntó si nunca había visto una herramienta mágica. Se jactó del poder de su espada, afirmando que ayudaba a construir hechizos. Volvió a blandirla, lanzando otro ataque feroz. Esta vez, Abel alcanzó a ver las runas grabadas en la hoja. Todo encajó al instante. Boss saltó alto, intentando aplastarlo con pura fuerza. Abel solo sintió un profundo cansancio. Con un simple movimiento, desvió el ataque con la mano desnuda. Boss quedó visiblemente atónito. Abel lo entendió, las herramientas mágicas eran la raíz misma de la decadencia de la magia. La dependencia excesiva de dispositivos externos había despojado a las personas de la capacidad de pensar por sí mismas. Decidió terminar con esa farsa y mostrarle lo que era el verdadero poder. Concentró su energía y el mismo corte de viento tomó forma en sus manos, pero su escala y fuerza eran completamente distintas. La tormenta devastadora no dejó a Boss ninguna posibilidad de escapar. Fue lanzado por los aires y cayó al suelo con violencia. Y eso que Abel se estaba conteniendo. Aún así, Boss se negó a rendirse y siguió insultándolo con amargura. En ese momento, una figura apareció de repente frente a él. Lilith, sin previo aviso, lanzó una patada directa a su rostro. Boss salió despedido una vez más. La voz de Lilith era fría como el hielo. Dijo con calma que podía ignorar los insultos hacia ella, pero no permitiría que nadie siguiera faltándole el respeto a Lord Evo. Lo miró desde arriba, con los ojos llenos de advertencia. Boss quedó completamente aterrado ante esa ferocidad repentina. Abel no tuvo más remedio que intervenir y detener a Lilith. El médico declaró que Chad tendría que descansar durante medio año. El corazón de Abel se hundió. Para un chico activo como Chad, eso era prácticamente una condena. Desde fuera de la ventana, Abel escuchó el diagnóstico, frunciendo profundamente el ceño. 6 meses era demasiado. Cuando Chad se quedó dormido, apareció silenciosamente un círculo mágico de teletransportación. Abel emergió, decidido a intervenir de forma más directa. Al principio, había pensado evaluar el nivel de la medicina en esta era, pero abandonó esa idea. La magia se reunió en sus manos, envolviendo las heridas de Chad. Primero eliminó todo rastro de la magia de Boss. Luego, con una técnica mucho más refinada, unió los huesos y aceleró la curación. Durante todo el proceso, Chad permaneció profundamente dormido. Al observar su rostro, Abel sintió una fuerte culpa. Antes de irse, susurró suavemente, «Lo siento». A la mañana siguiente, Abel abrió la puerta y encontró a Boss con la cabeza rapada. Casi no lo reconoció y dudó al llamarlo por su nombre. Boss explotó de inmediato en ira, pero al instante siguiente recibió un fuerte golpe en la cabeza. Era su padre, Ivan. Se arrodilló y pidió disculpas por el comportamiento de su hijo. Boss no podía entender por qué su padre se inclinaba ante un simple plebeyo. Según él, Abel no era más que el hermano menor de su sirvienta. Eso le valió otro golpe. Entonces Ivan reveló la verdad. No era su familia la que había contratado a Lilith. Era todo lo contrario. Había sido Lady Lilith quien había estado sosteniendo económicamente a toda su familia. Boss quedó paralizado. Su mundo entero se vino abajo. Y Abel, por fin, comprendió. La pregunta que lo había intrigado durante tanto tiempo finalmente tenía respuesta. Siempre se había preguntado por qué Lilith, siendo un demonio de alto rango, mantenía un perfil tan bajo. Era una estrategia de supervivencia. Los demonios vivían entre humanos aparentando ser sirvientes obedientes, mientras manipulaban discretamente el poder de la nobleza desde las sombras. Después de eso, Boss desapareció del pueblo. Se decía que había ido a estudiar a una prestigiosa academia de magia. Ivan abrazó a Chad y le contó su historia. Cuando era joven, había sido atacado por un monstruo en el bosque. Fue Lilith quien apareció como una salvadora y le salvó la vida. Desde entonces, lo había apoyado y le enseñó magia. Más allá de su relación formal, la consideraba una benefactora a la que respetaba profundamente. Le dijo a Chad que se llevara bien con esos hermanos. Chad aceptó con una sonrisa. Hacía tiempo que veía a Abel como su mejor amigo. Esa misma tarde, Chad entró al estudio de Abel como siempre, pero esta vez dijo, «Maestro». Abel se giró con un suspiro, preguntándose qué idea había tenido ahora el chico. 2 años pasaron entre discusiones y risas. Fue uno de los pocos periodos de tranquilidad en su larga vida. Abel se fue acostumbrando al mundo 200 años en el futuro, y Chad también dejó atrás su inmadurez. Su magia progresó a gran velocidad. Ahora podía usar magia de fuego con verdadera habilidad, y su poder ya no era algo menor. Abel lo observaba con una sonrisa sincera de aprobación.
Entonces, Chad lo invitó a presentar el examen de ingreso con él al día siguiente. La invitación hizo que Abel dudara. Fue a preguntarle a Lilith por qué alguien que ya había alcanzado la cima hacía 200 años necesitaría ir a la escuela ahora. Pero Lilith respondió de inmediato: si no vas a la academia, ¿cómo piensas ganarte la vida? Él dijo que se convertiría en aventurero, como antes. Pero Lilith le informó que la profesión de aventurero había sido abolida hacía ya 10 años. En una era de paz, era una ocupación sin propósito. Señaló que, si quería trabajar en cualquier campo relacionado con la magia, la educación formal era indispensable. Luego, con una sonrisa burlona, añadió si realmente quería pasar sus días siendo su mantenido. Esas palabras finalmente hicieron que Abel cediera y aceptara presentar el examen. Al día siguiente, Chad lo vio con entusiasmo a través de las puertas de la academia de magia más importante del reino. Más allá de las imponentes puertas, susurros y miradas de desprecio lo siguieron como sombras. Los estudiantes ya inscritos hablaban de sus ojos inferiores sin siquiera molestarse en bajar la voz. Se burlaban de lo bajo que había caído la academia al permitir que alguien como él presentara el examen. Abel pensó que el carácter de esos niños nobles era bastante deplorable, pero Chad, a su lado, ya estaba furioso, defendiéndolo con rabia. En ese momento, una voz femenina clara y firme resonó, silenciando a todos. Los acusó de reunirse para difamar a alguien a sus espaldas, un comportamiento indigno de nobles. Abel se dio la vuelta y vio un escudo familiar brillando en el pecho de la chica. Tuvo la sensación de haber visto ese emblema antes. Los provocadores exigieron saber quién era, y la chica levantó la cabeza con orgullo. Se presentó como Elise, y declaró que su objetivo era convertirse en una gran maga cuyo nombre resonaría en la historia. El enfrentamiento parecía inevitable. Los demás querían darle una lección a esa candidata arrogante. Elise simplemente dio un paso atrás en silencio. Y entonces su espada brilló. La punta afilada quedó apuntando directamente hacia ellos, en un movimiento limpio y veloz. Abel notó para sí que su esgrima era bastante impresionante. Elise les ordenó fríamente que se largaran de su vista. Los provocadores se retiraron avergonzados, lanzando amenazas para salvar las apariencias. Abel pensó que debía agradecerle, así que la llamó para detenerla. Elise no se detuvo, así que intentó sujetarla, pero ella apartó su mano con un golpe seco. «Eres un simple plebeyo», le dijo con frialdad. «No tienes derecho a tocarme». Dejó claro que simplemente despreciaba a la gente que hablaba a espaldas de otros. No estaba allí para ayudar a un plebeyo. Se dio la vuelta y se marchó, afirmando que solo le interesaban las personas verdaderamente fuertes. Chad volvió a enfurecerse por su arrogancia, gritando que no tenía idea de lo que era la verdadera fuerza. Pero Abel observó su figura alejarse, con la persistente sensación de haberla visto antes. Luego vino la parte escrita del examen de ingreso. Para Abel, fue ridículamente fácil, hasta la última materia, ingeniería mágica, donde la dificultad se disparó. La última pregunta claramente estaba diseñada para evitar que alguien obtuviera una puntuación perfecta. Pensó un momento, y una sonrisa apareció en sus labios. ¡Qué coincidencia tan irónica! La persona que había desarrollado ese teorema, había sido el mismo, hacía 200 años. Cuando terminó el examen escrito, todos fueron llevados a un campo abierto. La siguiente prueba era práctica, el uso de herramientas mágicas. La mesa estaba cubierta de herramientas de todo tipo. El examinador indicó que debían elegir según el color de sus ojos. Abel no tenía expectativas. Era poco probable que hubiera algo preparado para ojos ámbar. Con calma, tomó una espada corta de una mano con afinidad de fuego como sustituto. El examinador anunció que los objetivos estaban hechos de una materia negra que absorbía la magia. Los candidatos podían usar toda la magia que quisieran. Chad fue el primero en levantar la mano, pidiendo ir antes que todos. Abel no pudo evitar preocuparse. Todos los presentes eran de élite. Temía que el nivel mediocre de Chad lo convirtiera en motivo de burla. Chad reunió toda su energía y gritó al lanzar una bola de fuego. Pero la magia que salió fue apenas un destello. Abel sintió frustración y decepción. Seguía siendo torpe como siempre. La débil magia golpeó el centro del objetivo, y desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, todo el lugar estalló en conmoción. Abel pensó que se trataba de burlas, pero para su sorpresa, el examinador exclamó con admiración genuina, declarando que Chad tenía un talento excepcional. Los demás candidatos se desanimaron, quejándose de la presión de competir después de alguien tan fuerte. Abel no podía creerlo. ¿Ese nivel era considerado impresionante? Los siguientes candidatos confirmaron su sospecha. Su magia era incluso más débil, como una presentación torpe. El objetivo apenas sufría unos rasguños. Cuando llegó su turno, el tono del examinador reflejaba cierta preocupación.
Abel sintió una resignación familiar. Claramente lo estaban subestimando por sus ojos ámbar. Claro, Chad le dio una palmada entusiasta en el hombro, animándolo a mostrar de qué estaba hecho. Esa confianza sincera y sin condiciones hizo que algo cálido floreciera en el pecho de Abel. Tomó la herramienta mágica y avanzó a la posición inicial. Innumerables miradas se clavaron en su espalda, acompañadas de susurros. Se burlaban de su lenta construcción de hechizos, propia de alguien con ojos inferiores. Abel los ignoró, concentrado en una combinación elegante. Como el objetivo estaba hecho de materia oscura, decidió hacerlo a lo grande. Activó su hechizo, bola de fuego. Tipo 2, división. Una torrencial explosión de magia se elevó hacia el cielo. Todos quedaron boquiabiertos ante la magnitud. Abel pensó, esto es más que solo grande. La esfera de magia ascendió y luego cayó como un fuego artificial. Mientras los espectadores miraban incrédulos, el objetivo fue completamente devorado. Cuando el humo se disipó, solo quedó un enorme y aterrador cráter en el suelo. Toda la sala de examen quedó en silencio absoluto, y luego estalló en un alboroto aún más fuerte que antes. Chad saltó de emoción, vitoreando a todo pulmón. Abel estaba seguro de que acababa de sacudir algunos de esos prejuicios profundamente arraigados. En otra sala de examen, Elise desató su corte de llamas con un golpe atronador. El ataque tenía un poder considerable, suficiente para agrietar la superficie del objetivo negro. El examinador apenas podía ocultar su sorpresa, y una ola de exclamaciones recorrió al público. Sin embargo, Elise solo sentía un profundo aburrimiento. Que la supuesta mejor academia se impresionara por algo de ese nivel. En ese momento, un examinador de la sala contigua llegó corriendo de repente. Elise agudizó discretamente su oído y captó fragmentos de la conversación. Las palabras clave fueron, candidato de ojos ámbar, y el objetivo fue destruido. Su corazón dio un vuelco. Inmediatamente pensó en la persona que había visto esa mañana. Una sonrisa de auténtico interés apareció en sus labios. Por fin, las cosas se estaban poniendo interesantes. Después del examen, Abel fue clasificado como clase A. Ted también obtuvo clase A y apenas podía contener su orgullo. Ambos se dirigieron a la sala de espera reservada para los candidatos de clase A. Había poca gente, pero en cuanto entraron, todas las miradas se clavaron en ellos. Cada mirada se fijaba en el color ámbar de los ojos de Abel. Los susurros se extendieron por la sala, todos comentando el rumor de que había destruido el objetivo. Entonces, una voz familiar se alzó cerca. Elise caminó directamente hacia él. Le preguntó sin rodeos si la historia era cierta. Insistió en saber cómo había construido el hechizo, sospechando que había sido entrenado por algún maestro famoso. Al ver que Abel guardaba silencio, declaró que descubriría la respuesta por sí misma en la siguiente prueba. En ese momento apareció la examinadora Fidia, anunciando las reglas de la evaluación final. El formato era un duelo simulado, simple y directo. 2 candidatos se enfrentarían, y quien perdiera su defensa primero sería el derrotado. Los oponentes se emparejarían según su rendimiento en las pruebas anteriores. El resultado no sorprendió a nadie. El oponente de Abel era Elise. En el escenario de duelo, Elise desenvainó su espada con un movimiento fluido y le dijo que sacara su arma. Abel respondió que no tenía la costumbre de depender de herramientas mágicas en combate. Elise rió, llamándolo anticuado. Sin dudarlo, cargó contra él, atacando con una velocidad feroz. Abel reconoció en silencio que sus habilidades eran impresionantes para los estándares de esta era. No se movió, pero justo cuando la espada estaba a punto de alcanzarlo, desapareció. En un instante, apareció detrás de Elise con total calma. Ella se giró sorprendida, pero el espíritu de lucha en sus ojos ardía aún más intensamente. Reunió su magia nuevamente, y llamas más intensas que antes recorrieron su espada. Un segundo corte de llamas salió con aún mayor fuerza. Esta vez, Abel no pensaba esquivar. Con un simple gesto de la mano, construyó el mismo hechizo de fuego, pero con una magia mucho más rica y violenta. Elise no lo esperaba en absoluto. Su mente se quedó en blanco, sin saber cómo contrarrestarlo. Al instante siguiente, ambas fuerzas chocaron en el aire con un estruendo ensordecedor. Una explosión de luz cegadora se expandió, devorándolo todo. Cuando el rugido cesó, el humo se elevaba, y un aterrador cráter había sido formado en el suelo. Abel extendió sus sentidos, pero no detectó rastro de su oponente. Una leve preocupación lo invadió. ¿Se había herido? Entonces, una ráfaga de viento descendió desde arriba. Elise cayó desde el cielo como un meteorito, lanzando un ataque sorpresa. Había usado una técnica para ocultar su presencia. ¡Qué lástima! Su oponente era él. La magia tomó forma en sus manos al instante. 12 bolas de fuego ardientes fueron lanzadas simultáneamente, silbando por el aire. Los ojos de Elise se abrieron de par en par.
esa velocidad de conjuración y el control de 12 hechizos a la vez. Finalmente comprendió que ese hombre era aterradoramente fuerte. Una cadena de explosiones elevó un pilar de fuego hacia el cielo. La fuerza dejó sin aliento a todos los presentes. Los espectadores murmuraban que la diferencia entre ambos era evidente. Cuando el humo se disipó, Elise estaba de rodillas. Pero el fuego en sus ojos no se había extinguido. Si acaso, ardía aún más. Abel también sintió una ligera sorpresa. La examinadora anunció que su defensa había sido destruida y que el combate había terminado. Pero Elise apretó los dientes y se negó. No había terminado. Exigió continuar el duelo. Abel no pudo evitar sonreír, admirando sinceramente esa determinación obstinada. Elise apoyó su espada en el suelo y se levantó, haciendo una declaración frente a todos. Demostraría a cada persona allí presente que era más fuerte que todos ellos. La sonrisa de Abel desapareció. Entonces planteó la pregunta que tenía en mente. En una era de paz como esta, ¿por qué estaba tan obsesionada con volverse más fuerte? Esto no era como el pasado lleno de guerras. Hoy en día, incluso quienes no tenían poder deberían poder encontrar la felicidad. Elise respondió con convicción. La paz no era más que una ilusión. Incluso con tratados, no había garantía de que durara. Nadie podía asegurar que otro rey demonio no surgiría. Y las naciones vecinas nunca habían dejado de fortalecer sus ejércitos. Se negaba a caer en la cómoda ilusión de una paz que podía romperse en cualquier momento. Por eso debía volverse fuerte, lo suficientemente fuerte como para protegerlo todo. Y entonces, restauraría a la familia que la había criado. Esa frase hizo que algo resonara en Abel, pero antes de poder reflexionar más, Elise liberó el resto de su magia. Llamas ardientes la envolvieron por completo. Todos quedaron sin palabras. Pronunció el nombre de un hechizo prohibido. Las llamas se elevaron y se transformaron en un gigantesco par de alas. Con un grito, se lanzó hacia el cielo, sostenida por el fuego. La multitud exclamó con incredulidad ante aquella escena impresionante. Elise extendió sus alas en lo alto, como una diosa de fuego. Desde las gradas, alguien gritó asombrado. La magia de vuelo es real. Abel lo entendió. Eso requería un control preciso de múltiples atributos al mismo tiempo. Incluso hace 200 años, solo unos pocos podían dominar esa técnica. No era algo que pudiera lograrse en poco tiempo. Una figura familiar cruzó su mente. Un antiguo compañero de hace mucho tiempo. No esperaba que una magia tan antigua se hubiera transmitido de forma tan intacta. Lo que su familia debió haber sacrificado e invertido en ello era inimaginable. Anunció que la exhibición había terminado, y que ahora era su turno. Un rayo violeta salió disparado a una velocidad cegadora, dirigido directamente hacia Elise en el cielo. Ella se preparó y resistió, pero sintió como los cimientos mismos de su hechizo comenzaban a desmoronarse rápidamente. Al instante siguiente, una luz abrasadora explotó justo detrás de ella. Sus majestuosas alas de fuego se desintegraron en chispas en un instante. Gritó mientras su cuerpo comenzaba a caer. Abel saltó hacia arriba y la atrapó en el aire. Sosteniéndola entre sus brazos, preguntó suavemente, aunque ya conocía la respuesta, si era descendiente de María, la heroína del fuego. La llevó de vuelta al suelo con cuidado, y en su voz había un matiz de sincera admiración. Le dijo que tenía un talento real y la animó a seguir haciéndose más fuerte. La voz de la examinadora resonó, declarando a Abel como el vencedor, y toda la arena estalló. La multitud se abalanzó hacia él entre vítores, tratándolo como a un nuevo héroe. Mientras tanto, Elise permanecía a lo lejos, observando el alboroto. Una mezcla intensa de vergüenza y rabia la invadía al mismo tiempo. Se cubrió el rostro ardiente con la mano, incapaz de comprender cómo había perdido de forma tan aplastante. Después del examen, los profesores estaban llenos de entusiasmo comentando los talentos destacados de ese año. Elogiaban a los tres, Chad, Elise y Abel. Solo Ama Sanse, la profesora encargada de corregir los exámenes escritos, dejó escapar una risa despectiva. Declaró con total claridad que solo había un verdadero genio, Abel, y únicamente Abel. Los demás profesores se mostraron confundidos. Después de todo, solo era un plebeyo con ojos ámbar. En términos de habilidad, Elise no parecía inferior. Emma negó con la cabeza, exasperada, y levantó una hoja con puntuación perfecta. Abel había resuelto el teorema definitivo, una teoría compleja que incluso investigadores experimentados no habían podido descifrar. Todos los profesores guardaron silencio. En ese momento, el venerable director entró en la sala. Preguntó qué tenía a los docentes tan alterados. Emma le explicó la noticia con emoción contenida. Había encontrado a un genio sin igual, un estudiante llamado Abel. En cuanto ese nombre llegó a oídos del director, sus ojos se abrieron de par en par. El impacto fue tal que su dentadura postiza salió volando. Exigió que repitiera el nombre.
Cuando escuchó a Abel por segunda vez, todo encajó. Esa noche, la oficina del director estaba llena de susurros tensos. El nombre Abel no le dejaba dormir. Se acercó a una antigua estatua y concentró magia en sus manos. La magia fluyó hacia la espada que sostenía la estatua, y la sala comenzó a temblar ligeramente. Una puerta oculta se abrió lentamente, revelando una cámara secreta. Entró en una habitación llena de textos antiguos. Se dirigió directamente a un cajón y lo abrió. Dentro había una carta muy antigua, reposando en silencio. Bajo la influencia de la magia, el papel se desplegó. Era un mensaje final de su abuelo, una verdad destinada a sus descendientes. La carta revelaba un secreto completamente borrado de la historia. La historia que el mundo celebraba, la de los 4 sabios que derrotaron al rey demonio, era una mentira. Con solo ellos 4, ni siquiera habrían podido tocarlo. El verdadero responsable de la derrota del rey demonio fue un mago con ojos ámbar. Su nombre era Abel. El director recordó las advertencias de su abuelo. Ese 5.º sabio había sido perseguido simplemente por poseer ojos ámbar, similares a los de los demonios. A pesar de tener un poder capaz de sacudir los cielos, su nombre fue eliminado de la historia. Pero, ¿cómo podía un humano haber sobrevivido 200 años? Decidió que debía investigar de cerca la verdadera fuerza de ese joven. En una cafetería de la capital, tras los exámenes de ingreso, Abel estaba sentado solo tomando café. Chad irrumpió por la puerta lleno de entusiasmo. Agitaba su carta de aceptación en el aire, pidiéndole a su maestro que adivinara el resultado. Abel apenas lo miró y dedujo de inmediato que había sido aceptado. Ted se mostró insatisfecho por haber sido descubierto tan fácilmente, pero Abel desvió repentinamente la mirada hacia un asiento cercano. Preguntó directamente quién estaba escondido allí. Una figura pelirroja no se había ocultado muy bien. Descubierta, no tuvo más remedio que saludar con torpeza. Afirmó que era una coincidencia, que ese era simplemente su lugar favorito para comer pastel. El ingenuo Chad le creyó sin dudar. Abel fue directo al grano y le preguntó qué hacía realmente allí. Elise se puso nerviosa, con la mirada inquieta. Tartamudeó y preguntó en qué clase había sido asignado. Admitió, a regañadientes, que parecía haber mucho que podía aprender de él. Abel reflexionó sobre sus intenciones, pero Chad no pudo contenerse y respondió por él, orgulloso. Anunció feliz que tanto él como su maestro habían sido asignados a la clase A, la de mayor nivel. Al oír clase A, los ojos de Elise brillaron. Comenzó a tararear alegremente y se marchó de buen humor. Abel miró a Chad, genuinamente confundido sobre por qué había venido. En ese momento, la puerta del café se abrió nuevamente. Al ver quién era, tanto Chad como Abel se quedaron inmóviles. Era Lilith, y llevaba el uniforme de profesora de la academia. Le preguntaron qué hacía vestida así. Lilith anunció con una sonrisa que, desde ese día, se había convertido oficialmente en profesora. Ted quedó tan sorprendido que apenas podía reaccionar. No podía creer semejante coincidencia. Pero Abel no se sorprendió en absoluto. Sabía que sus habilidades estaban muy por encima de lo común. Cualquier cosa que Lilith se propusiera, podía lograrla sin esfuerzo. Lilith se inclinó hacia su oído y le prometió que seguiría ayudándolo en su nuevo rol. Poco después, llegó el día previo a la ceremonia de ingreso. Ella misma acompañó a ambos hasta los dormitorios estudiantiles. Durante los próximos 5 años, todos vivirían allí. Luego se disculpó, diciendo que tenía asuntos que atender. Después de que Abel le diera las gracias, él y Chad, cargados con una cantidad absurda de equipaje, entraron al edificio. En el salón común se encontraron con la profesora Fidia, quien era la supervisora del dormitorio. Abel la reconoció como una de las examinadoras del examen de ingreso. Fidia también los reconoció y les entregó los uniformes oficiales de la academia. Les recordó que debían usarlos siempre que salieran del recinto. Abel tomó la bolsa e inmediatamente notó algo extraño en el uniforme. Señaló que tenía cierto tipo de inscripción mágica aplicada. Fidia explicó que eran inscripciones de antimagia y resistencia a manchas. Abel preguntó quién las había hecho, pero la respuesta fue vaga y evasiva. Después de recoger sus llaves, a ambos les asignaron habitaciones contiguas. Sin embargo, Abel no podía dejar de pensar en lo mal hecha que estaba esa inscripción. Ted notó que algo no estaba bien y le preguntó qué pasaba. Abel explicó que el trabajo de inscripción en el uniforme era terrible, un completo desperdicio de buen material. Decidió en ese momento rehacerlas él mismo, empezando por el uniforme de Chad. En cuanto Chad se lo puso, se sintió ligero como una pluma. Abel también quedó satisfecho con el resultado. Justo cuando iba a trabajar en su propio uniforme, Chad tomó todas sus bolsas. Anunció que iba a llevar a cabo su diplomacia del pan con su nuevo uniforme. Sacó una especialidad de su ciudad natal,
los panes Snowball. Se los ofreció con entusiasmo a Abel para que los probara. Abel encontró el sabor bastante normal y no pudo evitar preguntarse si realmente era una especialidad local. Claro, Chad no le dio importancia y salió decidido a compartirlos con sus vecinos. Se había propuesto hacer 100 amigos en la academia, y con eso, salió corriendo por la puerta. Abel pensó que, con la personalidad de Chad, tal vez realmente lo lograría. Por su parte, lo único que quería era pasar cada día en paz y graduarse sin problemas. Después de terminar los ajustes en su propio uniforme, sintió una ola de cansancio. Decidió tomar una siesta por la tarde, pero en ese momento, se escucharon gritos afuera. Abrió la puerta y vio a Chad rodeado por un grupo de estudiantes. El rostro de Chad reflejaba confusión e inocencia. Abel sospechó que su diplomacia del pan había salido mal. Uno de ellos le gritaba, exigiendo saber si se estaba burlando de ellos. Chad explicó rápidamente que solo quería hacer amigos, que no tenía malas intenciones. Pero otro lo insultó con más dureza, llamándolo especie invasora y diciendo que no serían amigos de algo salido de una alcantarilla. Abel ya había oído suficiente. Sabía que se referían a un tipo de pez que destruye ecosistemas. Chad mantuvo su sonrisa y volvió a ofrecer el pan, pero el otro lo apartó de un golpe. El pan cayó al suelo y rodó por la tierra. La expresión de Chad se apagó al instante. La ira comenzó a crecer dentro de Abel. Esa gente no tenía derecho a pisotear la buena voluntad de alguien así. Estaba a punto de intervenir, pero vio a Chad agacharse en silencio para recoger el pan. Entonces, otra persona se adelantó. Elise apareció y recogió el pan ante la mirada atónita de todos. Le dio un mordisco con calma y le dio una puntuación de 70. El grupo estalló en risas, burlándose de ella por recoger comida del suelo. Eso encendió completamente la furia de Elise. Abel pensó, esto no es bueno. Ted podría dejarlo pasar, pero Elise no. Avanzó decidido y ordenó que todo se detuviera de inmediato. Ted lo llamó con alegría, diciendo que realmente no le molestaba. Pero Elise se volvió furiosa hacia Chad, preguntándole si no tenía nada de dignidad. Abel lo entendió de repente. Incluso entre nobles, la discriminación era así de profunda. Cuando el grupo vio a Abel intervenir, sus burlas se volvieron aún más crueles. Se rieron diciendo que alguien con ojos inferiores, incapaz de usar magia, no tenía derecho a llamarse maestro. Esas palabras tocaron el punto sensible de Chad. Se negó a permitir que hablaran mal de su maestro. Agarró al agresor por el cuello y exigió una disculpa inmediata. Pero el otro lo empujó con desprecio, diciéndole que lo soltara. De repente, un recuerdo cruzó la mente de Chad. Hace 2 años, él mismo se había burlado de los ojos de pollito de Abel. Finalmente entendió cuánto dolor había causado. La culpa y la ira se mezclaron en su interior. Quería disculparse, pero no era el momento. La persona que había agarrado comenzó a forcejear. Otro estudiante sujetó a Chad por el hombro, y entonces ocurrió algo increíble. Donde quiera que tocaban a Chad, estallaba una luz repentina. Una fuerza poderosa explotó, lanzándolos por los aires. Cayeron al suelo completamente confundidos. Solo Abel sabía lo que había pasado. La inscripción que había aplicado se había activado. Era una inscripción reflectora, que respondía a cualquier acto de violencia. El momento había sido perfecto. Abel exhaló aliviado. El grupo se levantó, lanzó una última amenaza y huyó. Ted se quedó paralizado. Y al segundo siguiente corrió emocionado hacia Abel, convencido de que tenía un poder oculto. Abel se quedó sin palabras. El nivel de razonamiento de ese chico era preocupante. Pero Elise agarró a Chad del brazo y examinó su uniforme de cerca. Tras observarlo, exclamó sorprendida que era la inscripción más perfecta que había visto. Chad respondió sin dudar que todo era obra de su maestro. El corazón de Abel dio un vuelco. Corrió a taparle la boca a Chad, pero ya era demasiado tarde. Elise había escuchado todo. Abel agarró a Chad y se lo llevó rápidamente. Elise se quedó allí, completamente impactada. Abel era capaz de realizar magia de ese nivel. ¿Quién era realmente? Al día siguiente, la ceremonia de ingreso estaba por comenzar. Ambos corrían a toda velocidad por el pasillo. Chad se disculpó por haber hablado de más. Para cuando llegaron a las puertas del salón, Chad ya estaba sin aliento. Pero Abel notó algo extraño en las puertas. Las observó con atención y se dio cuenta de que no era una trampa, sino una ceremonia de bienvenida. Para mantener un perfil bajo, empujó ligeramente a Chad para que pasara primero. Claro, Chad, temiendo que hubiera algún castigo para los que llegaban tarde, se negó a avanzar. Abel simplemente le dio un empujón firme y lo hizo entrar. Al instante, el sonido de engranajes mecánicos y música alegre llenó el aire. Chad se quedó allí, con la boca abierta ante el espectáculo deslumbrante frente a él. Confeti caía desde arriba, y pequeñas marionetas de madera bailaban al ritmo de la música.
Abel le explicó que todo era magia, un mecanismo diseñado para detectar la energía mágica de quien abría la puerta y activarse. Alzaron la vista y vieron marionetas de madera de varios pisos de altura, todas moviéndose y dando la bienvenida. Los demás estudiantes nuevos se dieron vuelta y fijaron la mirada en Chad. Todos asumieron que él había activado la gran ceremonia. Incluso la rara marcha nocturna había sido interpretada en su honor. El grupo que se había burlado de ellos el día anterior se puso verde de furia contenida. Incluso los profesores comenzaron a creer que Chad era el estudiante más fuerte de ese año. Chad volvió a sonreír como un tonto, olvidando por completo su miedo anterior. En ese momento, apareció el director, llamando al orden. Él también se mostró gratamente sorprendido de que la marcha nocturna se hubiera activado ese año. Abel permanecía en silencio entre la multitud, observando a los nuevos estudiantes. Alrededor de 200 por año, una escala mayor de lo que había imaginado. Chad se inclinó hacia él, emocionado, contándole sobre el director. Ese anciano era descendiente directo de Roa, el héroe del viento. El nombre Roa hizo que recuerdos de hace 200 años inundaran la mente de Abel. Habían luchado juntos, como hermanos. Y juntos habían derrotado al rey demonio. Pero lo que vino después, era algo que Abel no quería recordar. El discurso del director se extendió sin fin. Chad seguía hojeando el folleto de orientación, intentando compartir datos interesantes. El ánimo de Abel se volvió más complejo, respondiendo con frases cortas y frías. Finalmente, la ceremonia terminó. Siguieron a la multitud en busca de su aula. Chad notó su estado y le preguntó con preocupación. Abel negó con la cabeza, diciendo que estaba bien, pero apenas terminó de hablar, todo su cuerpo se tensó. Chad se confundió aún más. Abel escaneó el área con cautela. Una profunda inquietud crecía dentro de él. Alguien lo estaba observando, pero no era la mirada de un ser vivo. Se sentía más como el ojo invasivo de una herramienta mágica. ¿Alguien ya había descubierto su verdadera identidad? ¿Quién lo estaba investigando? En el aula, todos ya estaban hablando de él. Un estudiante de cabello verde restaba importancia a lo ocurrido el día anterior, insistiendo en que solo habían sido repelidos por la inscripción defensiva del uniforme. Elise escuchaba, cada vez más irritada. La puerta se abrió, y Chad y Abel entraron juntos. Casi todas las miradas del aula se clavaron en ellos al instante. Chad sintió la tensión y se movía incómodo. Abel, en cambio, ya estaba acostumbrado a ese tipo de atención. Algunos rostros conocidos del día anterior les lanzaban miradas hostiles. Entonces, un hombre en pantuflas entró al aula. Dejó caer sus libros sin cuidado sobre el escritorio y se pasó la mano por su cabello desordenado. Pero ese simple gesto provocó una ola de emoción contenida entre los estudiantes. Chad se iluminó al instante, reconociéndolo. Era el mago más poderoso de la era actual. Abel recordaba haber leído sus investigaciones. Sus habilidades eran dignas de reconocimiento. Ted añadió que la pregunta difícil del examen escrito había sido creada por él. Ahora Evo lo entendía. Aunque su apariencia descuidada resultaba inesperada. El profesor MSN ignoró el pase de lista y comenzó la clase directamente. Un estudiante levantó la mano y preguntó si estaba demasiado ocupado con sus investigaciones como para enseñar. MSN no lo negó. Admitió abiertamente que solo estaba allí para asegurar financiación para sus estudios. El estudiante insistió, preguntando por qué entonces había aceptado ser el profesor de ese grupo. La expresión de MSN cambió. Miró seriamente a toda la clase y dijo, porque hay algo en esta clase que necesito comprobar personalmente. En cuanto dijo eso, su mirada se posó directamente sobre Abel. Todas las alarmas de Abel se activaron. No había duda. Esa era la misma mirada que lo había estado observando antes. A través de una herramienta mágica. Venía de ese hombre. Y así comenzó la vida escolar de Abel, bajo la sombra de esa inquietante sensación. Sus días pronto se volvieron rutinarios. Clases, biblioteca, dormitorio. Alguna conversación tranquila con Lilith. Una rutina casi monótona. Lo más difícil de soportar eran las largas y aburridas horas de clase. Chad se retorcía en su asiento, quejándose de lo difíciles que eran las lecciones. Pero para Abel, el contenido era tan básico que resultaba casi doloroso. No tuvo más opción que usar su propio papel para trabajar en nuevas magias durante la clase. Un día, el profesor finalmente dirigió su mirada impaciente hacia él. Lo llamó al frente para resolver un problema. La intención era obvia, hacer un ejemplo de él por sus ojos inferiores. Abel se levantó con calma, sin darle importancia al profesor. El hombre enseñaba siguiendo el libro al pie de la letra, haciendo que los estudiantes copiaran sin pensar. Abel decidió mostrar su propio método. Advirtió que su respuesta podría diferir del libro. Luego explicó su proceso, demostrando cómo reducir un método complicado en 10 pasos. El profesor quedó completamente paralizado.
Los estudiantes estallaron en asombro. El profesor, con su dignidad destrozada, reprimió su enojo y le ordenó sentarse. Mientras Abel regresaba, un comentario sarcástico cortó el aire. Era el mismo grupo del día anterior. Cada palabra cargada de desprecio. Abel fingió no escucharlos y volvió a su asiento. No tenía intención de gastar energía en eso. Dentro de la academia había 5 bibliotecas. Las grandes tenían enormes colecciones, pero demasiada gente. Por eso, solía tomar libros allí y leer en bibliotecas más pequeñas y tranquilas. Un día, mientras estaba completamente absorto en la lectura, una voz familiar rompió el silencio. Era Elise. Le sorprendió un poco, no esperaba verla en la biblioteca estudiando. Ella le preguntó si ya había terminado las tareas del día. Abel respondió con sinceridad que podía terminarlas antes de irse a dormir. Después de eso, ambos guardaron silencio y volvieron a sumergirse en sus libros. Elise se atascó con un problema difícil y permaneció mucho tiempo sin escribir una sola palabra. Aún dudaba si pedir ayuda, cuando la voz de Abel llegó primero, sin apartar la vista de su libro. Señaló exactamente en qué parte su razonamiento se había desviado. Elise parpadeó, sorprendida de que él hubiera estado prestando atención mientras leía. Siguió su sugerencia, lo intentó de nuevo, y pronto encontró la respuesta. Abel notó en silencio que su capacidad de comprensión estaba muy por encima de la mayoría. Cuando salieron esa noche, Elise le agradeció por su ayuda. Con curiosidad, le preguntó si pasaba todos los días así, en la biblioteca. Cuando él confirmó que sí, ella no pudo evitar sugerirle que saliera más. La vida en la ciudad estaba llena de experiencias nuevas, restaurantes populares, postres exóticos. Abel señaló inmediatamente que todos sus ejemplos eran comida. Ella, algo avergonzada, añadió que también había librerías de segunda mano. Eso captó el interés de Abel al instante. Elise aprovechó la oportunidad y, con cautela, lo invitó como forma de agradecimiento. Abel pensó que no tenía motivo para negarse, y aceptó. Justo en ese momento, una voz burlona sonó detrás de ellos. Era el mismo grupo de antes, cargado de sarcasmo. Se burlaban de él por ser popular entre las chicas. Abel preguntó con calma qué querían. El chico de cabello azul lo acusó de arrogante y le dijo que dejara de fingir. El de cabello verde fue más allá. Sacó una herramienta mágica y lo amenazó, diciendo que, sin estar presente, por fin podrían hacerle pagar. Pero Abel les hizo una pregunta primero. Quería saber por qué odiaban tanto a los estudiantes externos. El chico de cabello verde estalló de rabia. Dijo que habían pasado años esforzándose para entrar allí, mientras que otros podían ingresar con un solo examen. Eso lo enfurecía profundamente. Abel se rió por dentro con frialdad. No veía ninguna evidencia de ese supuesto esfuerzo. Dejó su bolso en el suelo con calma. Al instante siguiente, la herramienta mágica ya estaba en su mano. Nadie lo vio moverse. Ni siquiera Elise pudo ocultar su sorpresa. Abel examinó el objeto con el ceño ligeramente fruncido. Señaló que estaba mal mantenido. Las runas estaban deterioradas por descuido. Luego se la devolvió sin cuidado, sugiriendo que su dueño cuidara mejor sus cosas. El chico la atrapó torpemente y cayó al suelo. Abel los ignoró y llamó a Elise para irse. El chico, temblando de rabia, juró que al día siguiente se arrepentirían. Al día siguiente, la clase de educación física tenía a Tar emocionado. Abel y Elise lo observaban con resignación. Era una clase semanal, su entusiasmo era comprensible. El profesor Kane anunció que la actividad del día sería combate con bolas mágicas. Todos vitorearon. Ted preguntó por las reglas, pero ni Elise las conocía. El profesor iba a explicarlas cuando el chico de cabello verde lo interrumpió con arrogancia, diciendo que ellos ya las sabían. El profesor sonrió con evidente parcialidad. Dijo que siempre había que adaptarse a los estudiantes ignorantes. El comentario iba claramente dirigido a Abel y su grupo. Elise se enfureció al instante, decidida a darles una lección. Pero Tar la calmó, diciendo que lo importante era divertirse. El profesor empezó a formar equipos. Tras la división, el equipo de Abel se reunió. Tar estaba feliz de estar con su maestro. Elise lo llamó cabeza dura. Abel notó algo importante. Todos los miembros del equipo eran estudiantes externos. No era coincidencia. Tar finalmente lo entendió. 2 compañeros admitieron que no tenían habilidades físicas. Otros 2 dijeron que eran promedio. Elise prometió cargar con el equipo. Dijo que ganarían limpiamente. Eso animó al grupo. Pero Abel permanecía alerta. El otro equipo no jugaba limpio. El chico de cabello verde volvió a provocarlos, y el profesor mostraba una sonrisa sospechosa. Abel lo entendió. El profesor estaba de su lado. El partido comenzó. Equipo B atacaba, equipo D defendía. Las reglas eran simples. Los atacantes lanzaban 3 tipos de proyectiles mágicos. Los defensores debían esquivar.
Ganaba el equipo con más miembros en pie. La batalla comenzó. El equipo D empezó a moverse y esquivar. Ted se dio cuenta de algo. Era como Dodgeball. Antes de terminar la frase, hizo una voltereta para esquivar. Podía anticipar ataques instintivamente. Abel pensó que sus reflejos eran impresionantes. Pero al instante siguiente, un chico con gafas fue golpeado y eliminado. Los proyectiles eran débiles, pero dolían. Chad bloqueó uno. Elise esquivó otro por poco. Entonces, 2 proyectiles se dirigieron directamente hacia Abel. Le pareció extraño lo simples que eran. Hasta que giraron bruscamente en ángulo recto. Abel giró la cabeza. 2 compañeros más ya habían caído. Un solo ataque sorpresa eliminó a 2 miembros. El corazón de Abel se hundió. Su alerta alcanzó el máximo. Los 3 atacantes sonrieron con triunfo. Elise señaló de inmediato que ese ataque era una clara violación de las reglas. Habían manipulado su magia sin atributo. Los guantes de disparo estaban modificados en secreto con runas rastreadoras. Era hacer trampa descaradamente. Pero ellos se rieron, diciendo que solo eran malos perdedores. Uno de ellos añadió un insulto grosero dirigido al cuerpo de Elise. Eso fue suficiente para encender completamente su furia. Abel le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja que se calmara. Le recordó que la provocación verbal era una táctica común en combate. Ahora necesitaban concentrarse y estar atentos a ataques desde cualquier dirección. El rostro de Elise se sonrojó. La cercanía de Abel la desconcertó más de lo que esperaba. El combate continuó en medio del caos. Abel mantuvo la calma y observó todo a su alrededor. Notó algo distinto en una chica de cabello negro llamada Yukari. No destacaba físicamente, pero advertía constantemente a sus compañeros sobre el peligro. Tenía un amplio campo de visión y mantenía la calma bajo presión. Era una exploradora, y estaba siendo gravemente subestimada. Abel pensó, si mejorara su personalidad pasiva, podría convertirse en una maga extraordinaria. En ese momento, 3 proyectiles mágicos llegaron desde un ángulo cerrado. Impactaron directamente en su espalda. Yukari gritó de dolor y cayó al suelo. La violencia del golpe dejó a todos impactados. Abel frunció el ceño. El enemigo había decidido eliminar primero a la exploradora, pero el chico de cabello verde estalló en carcajadas, burlándose de ella. Disparó de nuevo, apuntando directamente a Yukari mientras intentaba levantarse. Otro impacto en la espalda. Yukari se encogió de dolor. Elise giró furiosa, exigiendo explicaciones. Pero el chico respondió con indiferencia, diciendo que solo estaba eliminando a una especie invasora. Antes de terminar la frase, una lluvia de proyectiles cayó sobre Yukari. Decenas de impactos golpearon su frágil espalda. Lágrimas y sudor de dolor corrían por su rostro. Chad corrió a protegerla. Elise se interpuso para discutir con ellos. Pero el chico verde la provocó, acusándola de creerse demasiado. Mientras Elise se distraía, un ataque llegó por la espalda. Fue golpeada y cayó al suelo. Abel suspiró por dentro. Elise dejaba que sus emociones la dominaran demasiado fácil. Ted no pudo soportarlo más. Levantó la mano y protestó al profesor. Exigió que interviniera por el ataque injusto. Pero antes de terminar, también fue emboscado. Varios proyectiles lo golpearon por la espalda y cayó al suelo. Abel se llevó la mano a la frente. El que intentó ayudar, fue eliminado primero. El chico de cabello verde declaró con arrogancia que los estudiantes externos eran inútiles, que las especies invasoras debían volver a la alcantarilla. Elise y Chad yacían en el suelo, incapaces de levantarse. Yukari sollozaba en silencio, temblando de dolor y miedo. Abel observó el campo. Su corazón, frío como el hielo. En menos de 2 minutos, su equipo había sido prácticamente eliminado. Solo él seguía en pie. Los 3 atacantes avanzaron, listos para terminar. El chico verde lideraba, mirándolo como un depredador a su presa. Ordenó concentrar el fuego. 3 proyectiles fueron lanzados simultáneamente hacia Abel. Por un momento, Abel pensó en rendirse. Sería más fácil, pero la crueldad del enemigo despertó algo en él. Una fría irritación. Tomó su decisión. Se agachó y esquivó con agilidad la primera oleada. Los ataques continuaron. El chico verde parecía fuera de control, pero Abel se movía entre los proyectiles como humo, ligero, fluido, sin esfuerzo. Sus compañeros gritaban desde el borde del campo. El chico verde se burló, preguntando si ya estaba cansado. Abel no sintió nada. Si acaso, pensó que el otro era el que se estaba agotando. En ese momento, el profesor anunció que quedaba 1 minuto. El chico verde endureció su mirada y acumuló una gran cantidad de magia. Decidió ir con todo. Una enorme esfera de luz apareció. De ella se desprendieron decenas de proyectiles en todas direcciones. Elise y Chad miraban con el corazón en la garganta. Abel lo entendió al instante. Habían añadido ilegalmente una runa de dispersión.
El chico lo desafió con arrogancia. Abel pensó, esquivar esto no sería difícil, pero prefiero no llamar la atención. Activó su magia en secreto. Luego se agachó y cubrió su cabeza, fingiendo protegerse. Los proyectiles cayeron, pero todos se desviaban antes de tocarlo. El público quedó paralizado. Nadie entendía lo que acababa de pasar. El chico verde quedó en shock. Pensó que su herramienta mágica había fallado. El silbato final sonó. Abel estaba completamente ileso. Chad corrió emocionado hacia él, diciendo que era increíble. Pero Abel lo detuvo. Es demasiado pronto para celebrar. En la siguiente ronda, los roles se invertirían. Ahora debían derrotar a todos los enemigos. Era el turno de Abel, Chad y Elise de atacar. Ted estaba motivado. Elise quería demostrar su verdadero nivel. Abel, en cambio, planeaba usar a sus compañeros como distracción. El equipo rival no parecía preocupado. Incluso siguieron provocando. Abel sabía que ocultaban algo. Se dio la señal de inicio. El chico verde organizó a su equipo en formación defensiva. Se colocaron espalda con espalda, formando un círculo compacto. Chad lanzó el primer ataque. Un proyectil salió disparado. Elise avanzó justo detrás con su propio ataque. Alguien dentro de la formación anunció de inmediato, ataque tipo lanza desde el noroeste. Otro añadió, bala mágica tipo disco desde el sureste. Abel comprendió su estrategia al instante. Habían dividido la cobertura entre ellos, compartiendo información para eliminar cualquier punto ciego. Era una formación defensiva realmente bien coordinada. Chad se mostró nervioso y se giró para pedir ayuda a gritos. Elise se sentía igual de atascada, sin saber cómo abrirse paso. Abel tuvo que reconocerlo, la coordinación del otro equipo era excelente, pero aún así habían pasado algo por alto. Llamó a Dad para que se acercara y le dijo que el golpe final de ese combate sería suyo. Ambos comenzaron a hablar en voz baja, elaborando su plan final. Un momento después, levantaron la vista al mismo tiempo, fijando sus ojos en los oponentes. Chad, tras escuchar el plan, alzó el brazo por encima de su cabeza y comenzó a recitar un conjuro exagerado y prolongado. Todo el equipo contrario se quedó paralizado, desconcertado por el extraño ritual que estaba realizando. Incluso Abel lo encontró un poco excesivo. Luego, en silencio, puso su propia magia en movimiento. El poder fluyó hacia la punta de los dedos de Chad, siguiendo el ritmo de su cántico. Chad pronunció la última línea para liberar el poder, mientras Abel recitaba mentalmente el verdadero encantamiento de la magia de tormenta. Y, sin embargo, al principio no ocurrió nada. La confusión empezó a extenderse hasta que alguien señaló al cielo alarmado y todos alzaron la vista. Un enorme anillo de energía mágica ya se había formado sobre ellos. Incontables balas mágicas comenzaron a caer desde él como una lluvia torrencial. El equipo rival no tuvo tiempo de reaccionar. Fueron sepultados por el bombardeo al instante. Cayeron uno tras otro, dejando el campo completamente devastado. El estudiante de cabello verde intentó levantarse, pero fue derribado nuevamente por un disparo final perfectamente dirigido. El profesor de educación física observó a los estudiantes esparcidos por el suelo, demasiado atónito para hablar. Al final, no tuvo más remedio que apretar los dientes y declarar vencedor al equipo de Abel. Todos estallaron en vítores, celebrando la remontada. Elise se giró hacia Chad, emocionada, y le preguntó por qué había estado ocultando su fuerza hasta ahora. Chad solo pudo balbucear torpemente, insistiendo en que todo había sido una coincidencia. Al ver que toda la atención se había centrado en Chad, Abel dejó escapar un suspiro silencioso de alivio. En ese momento, el estudiante de cabello verde se puso en pie tambaleándose, con el rostro lleno de amargura y humillación. Abel lo miró con frialdad y le dijo que no sabía cuánto se habían esforzado los estudiantes internos, pero que lo que sí podía asegurar era que Chad se había ganado su lugar únicamente con su propio esfuerzo, fruto de incontables días y noches de estudio y entrenamiento. El estudiante lo escuchó y luego volvió a dejarse caer sin decir una palabra. Entonces, una mano amistosa apareció frente a él. Chad se agachó y lo invitó nuevamente a comer bollos juntos algún día. Abel negó con la cabeza, ese chico aún no se rendía con lo de repartir sus bollos. El estudiante de cabello verde permaneció sentado, con la cabeza baja, claramente sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, soltó un bufido frío y despectivo y se dio la vuelta para ayudar a su compañero. Elise no quedó impresionada, pensando que tenía mucho descaro al ser tan desagradecido. Pero Chad lo tomó con optimismo, diciendo que aún así era un progreso. Después de todo, esta vez no le habían apartado la mano. Reafirmó su objetivo de hacer 100 amigos con renovada determinación. Abel observó toda la escena, mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Al caer la noche, el director caminaba solo por un pasillo oscuro.
Se detuvo frente a una puerta oculta y la abrió silenciosamente con magia. Detrás se encontraba el desordenado taller subterráneo del profesor MSN. MSN observaba fijamente una pantalla donde se reproducía en bucle la grabación del combate de esa tarde. Le explicó al director que había sido capturada por un dron explorador de su propio diseño. Las imágenes mostraban el momento en que Tad lanzó su magia, justo cuando las balas mágicas comenzaron a caer desde el cielo. El director observó con atención, y su expresión fue cambiando poco a poco hacia la sorpresa. MSN señaló con entusiasmo que se trataba de una técnica de ocultación mágica excepcionalmente brillante. Abel había estado moviendo los labios en silencio en ese momento. Los ojos de MSN brillaban con obsesión. Estaba decidido a descubrir quién era realmente Abel. No mucho después llegó el día de la salida. Abel recordó la invitación de Elise. Al bajar del dormitorio, la persona de guardia lo detuvo un instante. Lilith estaba allí, con una suave sonrisa en el rostro. Ella asumió que iba a la biblioteca como de costumbre, pero Abel le mostró el formulario de salida ya completado. La sonrisa de Lilith se congeló al instante. Le preguntó en voz baja si iba a salir con su compañera Elise, ya que había recibido otro formulario casi idéntico. Abel no entendió. ¿Había algo de malo en eso? Lilith se mordió el labio y reprimió la amargura. Al final, simplemente negó con la cabeza y le dijo que se divirtiera. Abel se dio la vuelta para irse, sin notar la decepción en su rostro. Justo cuando iba a abrir la puerta, alguien tiró suavemente de su manga. Lilith mantenía la mirada baja y habló casi en un susurro, preguntando si en algún momento podría sacar tiempo para salir a dar un paseo con ella también. Abel se sorprendió un poco, pero aceptó. Lilith levantó el rostro de inmediato y mostró una sonrisa radiante. Esa sonrisa despertó algo en Abel. Le recordó a cómo era ella cuando era niña. Incluso después de 200 años, aún mostraba esa expresión infantil de vez en cuando. Y entonces recordó la confesión sincera que ella le había hecho 2 años atrás. Supuso que probablemente solo era el cariño inocente de una niña hacia alguien mayor. En la plaza, Elise llevaba ya un rato esperando. Abel se disculpó por llegar tarde, lo que pareció sorprenderla. Ella rió y lo molestó diciendo que no esperaba que supiera disculparse. Luego declaró con total confianza que ese día lo llevaría a recorrer cada rincón de la capital real. Su primera parada fue una imponente torre de reloj conmemorativa. Abel quedó completamente fascinado por los complejos engranajes entrelazados. Elise, mientras tanto, se apoyó en la ventana y lo llamó con entusiasmo para que mirara la vista. Bajo el cielo despejado, el paisaje se extendía hasta el lejano horizonte del mar. La mirada de Abel se detuvo en un pequeño punto negro en movimiento sobre el agua. La popa del barco dejaba tras de sí una larga estela de humo oscuro. Elise explicó que se trataba de un barco de vapor. ¿Acaso ni siquiera sabía lo que era eso? Abel recordó lo que había leído en los libros, y una oleada de curiosidad genuina lo invadió. Elise lo observó mientras contemplaba el paisaje con concentración, y algo comenzó a echar raíces silenciosamente en lo más profundo de su corazón. Después de eso, escucharon un nuevo estilo de música y vieron una película romántica. Abel absorbía en silencio esa sensación de vitalidad que ningún libro podía transmitir. Mientras caminaban por una calle animada, una tienda con un letrero deslumbrante llamó su atención. Elise explicó que era lo que llamaban una sala de entretenimiento, un lugar para divertirse, donde la gente ociosa solía gastar tiempo y dinero. Para su sorpresa, Abel se interesó de inmediato. Sus ojos brillaron al decir que quería entrar a echar un vistazo. Elise se quedó desconcertada, pero aceptó acompañarlo. Sin que ellos lo supieran, el dron de vigilancia de MSN seguía cada uno de sus movimientos. Al entrar, fueron inmediatamente envueltos por el ruido y la multitud. Las extrañas y coloridas atracciones dejaron a Abel entre fascinado y desconcertado. Entonces, una voz desagradable sonó detrás de ellos, seguida de una mano esquelética que se posó sobre el hombro de Elise. El esqueleto se inclinó hacia adelante y ella soltó un grito de sorpresa. Por puro instinto, se giró y se aferró a Abel, abrazándolo con fuerza. Abel le aseguró que solo era un accesorio mágico. Elise reaccionó, avergonzada, y se apartó rápidamente. El esqueleto le señaló alegremente la zona de atracciones. En cuanto entraron, los ojos de Elise brillaron al instante. Allí estaban sus máquinas favoritas de garra con temática de monstruos. Explicó emocionada que los peluches estaban diseñados como bestias mágicas. Abel observó las figuras y le resultaron extrañamente familiares. Muchos se parecían exactamente a monstruos contra los que él había luchado en el pasado. Elise señaló a su favorito, Gemis. No era precisamente lo que uno llamaría una bestia adorable, pero parecía increíblemente poderoso y seguro que era un oponente formidable. Abel asintió inconscientemente. Gemis era realmente poderoso.
Podía convertir cualquier cosa en piedra, y en el pasado había requerido magia de viento y un gran esfuerzo para derrotarlo. Elise le lanzó una mirada extrañada y el pecho de Abel se tensó. Se dio cuenta de que había dejado escapar algo. Rápidamente buscó una forma de explicarlo, pero Elise se rió de pronto, diciendo que había sido un comentario muy extraño. Él siguió la corriente y dejó que eso sirviera como excusa, pero Elise, de forma inesperada, se sintió cohibida y le preguntó si le parecía rara. Todas las demás chicas preferían cosas adorables, ella era la única a la que le gustaban cosas más feroces. Abel negó con la cabeza y respondió con sinceridad que le quedaba perfectamente. Para él, lo importante era el interior, no la apariencia. Eso la dejó paralizada por un momento, y una cálida sensación se instaló en su pecho. Sonrió con brillo y dijo que ahora le gustaba aún más Gemis. Abel le preguntó si quería el peluche. Elise dudó un poco y admitió que sí, pero se quejó de lo pequeña que era la garra. Abel puso su magia en acción discretamente, analizando el mecanismo de la máquina. Descubrió que la fuerza de agarre estaba al mínimo absoluto y que los controles habían sido deliberadamente ralentizados. Sonrió con frialdad. Un sistema tan manipulado era justo lo que necesitaba. Introdujo una moneda y decidió convertir lo imposible en inevitable. Su magia se deslizó silenciosamente sobre la garra mecánica, fortaleciendo su agarre. La garra descendió con firmeza y sujetó con precisión el peluche de Gemis. Elise contuvo la respiración mientras la figura era elevada con seguridad y luego caía limpiamente en la ranura. El segundo encuentro de Abel con Gemis terminó nuevamente en victoria. Sacó el peluche y se lo ofreció. Las mejillas de Elise se tiñeron de rojo. Lo tomó y lo levantó instintivamente para ocultar su rostro sonrojado, prometiendo que lo cuidaría muy bien. Esa expresión avergonzada no pasó desapercibida para Abel. Luego entraron en una cafetería de postres. Elise cerró los ojos con satisfacción mientras elogiaba los waffles en voz alta. Era la primera vez que Abel los probaba. Elise miró su porción y le pidió si podía probar un poco. Él aceptó, cortó un trozo y se lo ofreció, pero ella simplemente lo comió directamente de su tenedor sin pensarlo. Luego comentó con seriedad sobre el sabor. Abel comenzó a comer el suyo y coincidió en que era bastante bueno. Entonces comentó que le sorprendía que no le molestara el contacto indirecto. Elise se quedó congelada y su rostro se volvió rojo a una velocidad alarmante. Abel comprendió entonces que ella ni siquiera lo había notado. Se disculpó por decir algo innecesario. Elise se recompuso como pudo y dijo con rigidez que no era nada importante. Al notar su incomodidad, Abel cambió de tema. Miró por la ventana y notó algo peculiar en la atmósfera de la calle. Elise comentó que el estilo antiguo del lugar tenía un encanto especial, pero Abel dijo en voz baja que a él le provocaba algo más cercano a la nostalgia. Eso la dejó completamente desconcertada. Señaló que no era lo mismo encontrar algo retro que sentir verdadera nostalgia. Abel se quedó sin palabras al darse cuenta de que había vuelto a revelar demasiado. Elise lo miró directamente y finalmente hizo la pregunta que llevaba tiempo guardando: ¿quién era realmente? Abel guardó silencio. No tenía intención de contarle a nadie su secreto de reencarnación. Todo lo que quería era vivir una vida escolar tranquila. En ese momento, un destello a lo lejos llamó su atención. Era un dispositivo mágico de vigilancia apuntando directamente hacia ellos. Decidió encargarse primero de esa molestia y cortar la conversación. Elise lo miró confundida. Al instante siguiente, el rostro de Abel se acercó al suyo a una velocidad sorprendente, lo suficiente como para que ella sintiera su respiración. Su corazón se aceleró, pero el objetivo de Abel era el cielo detrás de ella. Una bola de fuego silenciosa salió disparada y destruyó el dispositivo de vigilancia. La explosión hizo que Elise girara la cabeza y entonces lo entendió todo. Abel le preguntó qué iba a decir antes. Ella bajó la mirada y dijo en voz baja que lo olvidara, disculpándose por entrometerse en asuntos personales. Su expresión no pudo ocultar el dolor. Aunque evitar más preguntas era conveniente, Abel aún se sentía incómodo. Elise mordió su labio inferior, mientras una mezcla de emociones agridulces la invadía. No quería volver a ver esa expresión en él, esa mirada que la excluía deliberadamente. Y en ese momento lo comprendió con total claridad: realmente se había enamorado de Abel. Al atardecer, ambos regresaron juntos a las puertas de la academia, pero Abel percibió que la vigilancia no había cesado. Ya estaba cansado de ello y decidió encargarse del asunto en sus propios términos. Inventó una excusa y envió a Elise por delante. Ella asintió, se despidió y siguió su camino. Abel se dio la vuelta y se adentró en un callejón desierto. Se detuvo en lo profundo de este y percibió claramente dos presencias ocultas. Les ordenó a quienes se escondían en las sombras que salieran. Entonces, una maga apareció desde la oscuridad.
Abel notó de inmediato sus ojos grises. Era una técnica que utilizaba magia del elemento tierra para fundirse con el entorno. Su vestimenta reveladora probablemente estaba diseñada para aumentar la precisión de su magia. En ese momento, otra voz descendió desde el tejado. Un mago cayó frente a él, sorprendido de que un chico tan joven hubiera logrado detectarlos. La maga dejó escapar que no era de extrañar, considerando que él estaba relacionado con esa persona. Abel captó eso al instante y le exigió que dijera quién los había contratado. El mago reprendió rápidamente a su compañera por hablar de más y declaró con firmeza que no revelaría al cliente bajo ninguna circunstancia. Eso fue todo lo que Abel necesitó para tomarse la situación en serio. Solo oponentes de ese nivel valían realmente la pena. Al mismo tiempo, el profesor Amas se encaminaba solo por los pasillos de la academia. Una soledad familiar se aferraba a él como siempre. Nadie discute con insectos, y nadie observa las estrellas con simios. Nunca había existido una sola persona en el mundo con quien pudiera hablar de magia como un igual. Su talento abrumador desde la infancia, inventando herramientas mágicas por su cuenta a una edad temprana, no le había traído comprensión, sino un aislamiento profundo e insalvable. De frente lo elogiaban como un genio. A sus espaldas, lo envidiaban y ridiculizaban. Un poder excesivo había dado origen a una soledad sin fondo. Cuando ingresó a la academia, intentó encajar. Pero pronto entendió que adaptarse a la mediocridad era un retroceso sin sentido. Un diamante solo puede pulirse con otro diamante, o algo más duro. Sin un rival digno, incluso un genio no puede crecer realmente. Hubo momentos en los que la asfixia era tal que apenas encontraba razones para seguir, hasta que Abel apareció, como una luz atravesando la oscuridad. Observar y poner a prueba a ese joven había reavivado su entusiasmo. Por eso, no dudó en recurrir a los recursos de la Sociedad Mágica Cronos. Aquellos dos magos eran miembros como él. Para comprender a Abel, estaba dispuesto a usar cualquier medio necesario. Empujó la puerta de su taller y se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. Abel estaba sentado tranquilamente en su silla, bebiendo té. El joven se giró y lo saludó, disculpándose por la intrusión. MSN reprimió su sorpresa y le preguntó cómo había atravesado las capas de barreras. La magia defensiva que había colocado superaba con creces 2 o 3 niveles. Abel respondió que esas barreras eran como papel. MSN rió con incomodidad y lo elogió, pero Abel no siguió el juego. Le dijo directamente que sus asociados ya le habían contado todo. Su exigencia era simple, detener toda vigilancia inmediatamente. Emma quedó completamente atónito. No estaba preparado para ser expuesto tan rápido, ni para que Abel hiciera hablar a esos dos. ¿Qué clase de poder se necesitaba para lograr eso? Se recompuso y preguntó con tono desafiante, ¿y si me niego? Apenas terminó de hablar, una aterradora oleada de magia lo envolvió. Los ojos de Abel eran gélidos, cargados con una clara intención de muerte. MSN quedó paralizado. Su cuerpo temblaba sin control. Pero, bajo el miedo, había algo más. Fascinación. Finalmente cedió. Dijo que aceptaría todas sus condiciones. Abel retiró lentamente esa presión sofocante. MSN exhaló aliviado, pero su curiosidad pudo más. Le preguntó por qué seguía en esa academia. Ya no había nada que pudiera aprender allí. Abel respondió que solo quería una vida escolar tranquila y sin sobresaltos. Nada más. Los ojos de MSN se enfriaron. Dijo que eso era una broma absurda. Habló en voz baja sobre lo que él consideraba el destino de un genio. Con un poder así, podía cambiar el mundo a su antojo. Incluso gobernar a la gente común no era una fantasía. Abel frunció el ceño, claramente disgustado. Pasó de largo sin ceremonias, diciendo con frialdad que no tenía ningún interés en eso, y se marchó sin mirar atrás. MSN se dejó caer contra el escritorio, con el corazón aún latiendo con violencia. Había conocido a muchos prodigios, pero nunca había sentido una intención asesina como esa. Una sonrisa de emoción se dibujó en sus labios. Estaba seguro de que la existencia de Abel lo llevaría a un nivel completamente nuevo. La noche se hizo más profunda. Elise fue a buscar a Abel, sosteniendo el peluche entre sus brazos. Al enterarse por Chad de que no estaba, decidió esperar sola frente al dormitorio. Quería devolvérselo y darle las gracias en persona. Mientras acariciaba suavemente el muñeco, una voz familiar llegó desde los árboles. Era Abel. Sonaba impaciente, preguntando por qué había venido a esa hora. Una voz femenina respondió con una suave disculpa. Elise se ocultó para observar. Cuando vio quién era, se quedó en shock. La persona que hablaba con Abel era la profesora Lilith. Lilith habló suavemente de cuánto lo había extrañado. Abel le recordó que debía evitar llamar la atención innecesariamente. Se dio la vuelta para irse, diciéndole que guardara lo que quisiera decir para después de clases. Lo que ocurrió después casi le quita el aliento a Elise.
Lilith se puso de puntillas y besó suavemente la frente de Abel. Sus mejillas estaban sonrojadas. Abel simplemente suspiró con resignación, diciendo que no había cambiado nada desde que era pequeña. Elise retrocedió en las sombras. ¿Qué estaba pasando exactamente? Al día siguiente, Elise estaba sentada en una cafetería, de mal humor. Cuando Yukari llegó, notó de inmediato que algo no estaba bien. Elise, que nunca rechazaba un dulce, solo había pedido café negro. Yukari se inclinó preocupada y le preguntó si algo la estaba inquietando. Elise finalmente dijo en voz baja lo que había visto. Había visto a la profesora Lilith besar a Abel en la frente. No pudo evitar preguntarse si los dos estaban juntos. Yukari parpadeó, y enseguida comprendió lo que le preocupaba a Elise. Sonrió rápidamente y la tranquilizó, diciéndole que no tenía absolutamente nada de qué preocuparse, porque en realidad Abel y la profesora Lilith eran hermanos, hermana mayor y hermano menor. Esa información ya se había difundido por toda la academia. Chad también lo había confirmado. A Elise le costó creerlo, pero aún así le parecía extraño. ¿Por qué hermanos de verdad tendrían que reunirse en secreto y expresar sus sentimientos con un beso? Yukari supuso que probablemente estaban siendo cuidadosos debido a la relación profesor-alumno, y que, al ser tan cercanos, un beso era simplemente su forma de mostrar afecto. Elise lo pensó y decidió que tenía sentido. La nube sobre su corazón desapareció al instante, y su apetito volvió con fuerza. Iba a pedir la porción de pastel más grande del menú. Yukari la vio recuperar el ánimo de golpe y no pudo evitar reír. Al mismo tiempo, Abel estaba solo en la sala de entrenamiento subterránea, corriendo. Llevaba ya 2 horas. No era más que parte de su rutina diaria. La sala estaba vacía y en silencio por ser día festivo. Eso le generaba una ligera sensación. Los magos modernos parecen haber descuidado por completo el acondicionamiento físico. Justo entonces, Chad irrumpió en la sala gritando, tras haberlo encontrado por fin. Abel sintió un leve suspiro de resignación. Su refugio tranquilo había sido descubierto. Chad le preguntó con entusiasmo si ya había decidido a qué club de investigación unirse. Solo entonces Abel recordó haber oído algo al respecto durante la inscripción, pero admitió sinceramente que no le interesaba en absoluto. Chad explicó con entusiasmo que los clubes eran grupos voluntarios después de clases, e incluso había casos en los que sus investigaciones recibían reconocimiento nacional. A Abel no le impresionó. Para él, eso seguía siendo trabajo a nivel estudiantil. Había aprendido, tras incontables años de experiencia, que la investigación mágica debía hacerse en solitario. Trabajar con otros, en su opinión, tenía poco sentido. Pero Chad no lo dejó pasar e insistió en que tal vez habría algo que le interesaría. Abel dudó. No era justo descartar algo sin siquiera verlo primero. Y además, los ojos de Chad estaban llenos de una expectativa pura y sincera. Al final, Abel suspiró y cedió. Ted estalló en alegría y lo llevó al lugar donde los clubes estaban reclutando. El ambiente estaba lleno de ruido. Mucha gente se acercaba a Tad con entusiasmo, intentando que se uniera a sus clubes. Abel observó en silencio, notando que los clubes se dividían en 2 grandes tipos, mágicos y atléticos. Pero había demasiados como para analizarlos uno por uno. De pronto, una voz grave sonó detrás de ellos. Un enorme hombre con armadura completa estaba allí. Ted se asustó bastante. El hombre rió y se quitó el casco, explicando que era equipo de competición. Luego elogió el físico de Chad y lo invitó a probar el Armored Ball. La avalancha de términos técnicos dejó a Chad completamente confundido, pero Abel lo entendió perfectamente. Sonaba muy parecido a un deporte antiguo similar al rugby. Chad se giró para invitar a su maestro, pero el estudiante veterano se incomodó al ver a Abel. Sugirió con tacto que sería inconveniente que alguien con ojos ámbar participara. Abel ya estaba acostumbrado a que lo trataran como alguien incapaz de usar magia, lo cual le venía bien. Era una excusa perfecta para retirarse. En ese momento, el capitán del club se acercó con su armadura. El veterano le explicó la situación en voz baja. Al escucharlo, el capitán estalló en carcajadas sin disimular. Declaró abiertamente que permitir que alguien con ojos inferiores se uniera arruinaría la reputación del club. Abel suspiró. No quería involucrarse en más conflictos. Claro, Chad ya estaba frunciendo el ceño. Abel le dio un ligero golpe en la oreja, indicándole que no valía la pena enfadarse. Además, no le interesaban esos deportes. Sin embargo, esas palabras encendieron la ira del capitán. El capitán estalló, diciendo que lo único que no podía soportar era que lo menospreciaran. La hipocresía dejó a Abel y Chad sin palabras. Antes de que pudieran reaccionar, el capitán tomó la pelota y cargó contra Abel, gritando que le demostraría que eso era mucho más que un simple deporte. Abel esquivó con agilidad y barrió sus piernas. El capitán tambaleó sobre un pie. La pelota salió despedida al aire.
Apenas logró recuperar el equilibrio, pero la humillación ya había consumido su razón y cargó nuevamente. Abel se resignó. Esto no iba a terminar bien. Saltó con ligereza y atrapó la pelota en el aire. Desde arriba, dijo casualmente, la pelota vuelve hacia ti, pero había aplicado en secreto un hechizo de refuerzo. La pelota descendió con una fuerza abrumadora y golpeó de lleno el rostro del capitán. Un golpe seco. El capitán cayó al suelo con fuerza. El giro repentino atrajo todas las miradas. Abel se dio cuenta de que, otra vez, se había dejado llevar. Mientras todos corrían hacia el capitán, Abel y Jad se alejaron discretamente. Visitaron muchos otros clubes, pero ninguno parecía adecuado. Ted, en cambio, era bienvenido en todos. Abel no sentía interés por ninguno y estaba a punto de rendirse, cuando un canto apasionado llegó a sus oídos. Un grupo de personas con túnicas negras estaba reunido en una esquina, proclamando en voz alta un mundo pacífico. Abel observó con más atención. Lo que querían eliminar del mundo, era la magia misma. Eso le resultó incomprensible. Si estaban en contra de la magia, ¿por qué venir a esta academia? El líder alzó el puño y declaró que la era de la revolución había llegado. Abel volvió a mirar, y se quedó helado. El que lideraba el grupo no era otro que Voss, a quien no había visto en mucho tiempo. Sabía que estaba en la academia, pero nunca esperó encontrárselo de esa manera. Voss no tenía buen aspecto, pero sus ojos eran inquietantemente afilados. Una sensación de incomodidad surgió en Abel. Llamó al estudiante de cabello verde y le preguntó qué estaba pasando. El otro lo miró sorprendido, como si hubiera hecho una pregunta cuya respuesta todos ya conocían. Le explicó que se trataba de una organización radical antimagia. Predicaban la paz en apariencia, pero habían causado bastantes problemas en la sociedad. Al notar que Abel no sabía nada, el tono del estudiante volvió a su habitual condescendencia. Se burló, diciendo que no era de extrañar que ningún club quisiera aceptar a alguien con ojos inferiores. A Abel no le interesaba discutir. Se dio la vuelta para irse, pero el estudiante lo llamó, diciendo que tenía justo el lugar perfecto para alguien como él. Se detuvieron frente a un puesto silencioso y desierto. Una chica de ojos azules estaba sentada sola bajo un toldo, leyendo en silencio. Todos los que pasaban evitaban acercarse, como si fuera un lugar prohibido. El estudiante de cabello verde la llamó la reina de hielo, Noel. Poseía una habilidad abrumadora, pero nunca hablaba con nadie. Dijo que, en ese sentido, ella y Abel eran muy parecidos, ambos forasteros poco sociables. Tal vez se llevarían bien. Con eso, se marchó. Abel la observó con atención. Esos ojos azules eran claramente la marca de la magia del elemento agua. Su poder mágico era notablemente superior al del estudiante promedio. El cartel del puesto decía, Club de Investigación de Magia Antigua. Tenía un aire misterioso. Abel golpeó suavemente la mesa frente a ella. Noel levantó la mirada y lo observó con fría indiferencia. Abel dijo directamente que estaba interesado en la magia antigua y quería saber más. Noel no dijo nada extra. Simplemente cerró el grueso libro que tenía en las manos, colocó una caja de madera cuadrada sobre la mesa y le dijo que la abriera primero. Abel reconoció el objeto de inmediato. Era un circuito laberíntico, un dispositivo usado para evaluar habilidades mediante la decodificación de runas complejas. Y por lo finamente elaborado que estaba, probablemente había sido hecho por ella misma. Sin decir palabra, pasó los dedos por la superficie de la caja y comenzó a analizar las runas. Su magia fluyó con precisión, guiada por su voluntad, siguiendo el único camino correcto. Con un suave clic, la tapa se abrió. Los ojos de Noel se abrieron de par en par. Su rostro reflejaba incredulidad. Abel dejó la caja sobre la mesa con calma y le dijo que ya estaba abierta. Ella la tomó y la examinó una y otra vez, pensando que estaba defectuosa. Después de todo, la mayoría de las personas tardaban al menos una hora en resolverla. Abel no dio ninguna explicación y simplemente le recordó que había hecho una promesa. Noel lo observó con una expresión compleja, y finalmente cedió. Él la siguió mientras caminaban en silencio. Un cartel en la pared decía, prohibido el paso a estudiantes más allá de este punto. Abel preguntó a dónde se dirigían. Noel señaló hacia adelante, pero solo había una fría pared de piedra. Sacó un pequeño colgante de su cuello, parecido a un sello, y lo presionó contra un relieve dorado casi invisible en la pared. Una puerta oculta apareció silenciosamente. Abel entró tras ella. Ante él se abrió un mundo cubierto de libros. Noel anunció en voz baja que ese era el club de investigación. Abel miró alrededor, cientos y cientos de volúmenes. ¿Una vista impresionante?, preguntó por los otros miembros. La respuesta lo sorprendió. Noel le dijo, sin rodeos, que actualmente ella era la única integrante del club. Abel sospechó que el circuito laberíntico era la razón.
Se acercó a los estantes y comenzó a revisar los libros al azar. Todos eran textos antiguos, claramente de hace muchos años. Preguntó cuál era el más antiguo. Noel respondió con pesar que muchos textos mágicos habían sido quemados durante la gran calamidad. Abel guardó silencio, mientras piezas de la historia encajaban en su mente. Hace 200 años, los sabios derrotaron al rey demonio, pero la paz duró muy poco. Impulsada por la ambición territorial, la humanidad cayó casi de inmediato en una guerra mucho más larga y brutal. 100 años de sangre. Las vidas que cobró superaron con creces las que había arrebatado el rey demonio. El cansancio y el sufrimiento se transformaron en un profundo odio hacia la magia. Surgió un movimiento que buscaba eliminarla por completo. Innumerables textos mágicos valiosos fueron reducidos a cenizas. Y así, descubrir los secretos de la magia antigua, que alguna vez superó ampliamente a la actual, se convirtió en el propósito de ese club. Abel pensó que era una motivación admirable. Sabía que, en esta era, la mayoría ya ni siquiera podía percibir la decadencia de la magia. El simple hecho de haberlo notado y actuar en consecuencia ya era algo excepcional. Noel se sorprendió. Le preguntó por qué no se burlaba de ella como los demás. Después de todo, la mayoría consideraba que las herramientas mágicas eran simplemente más prácticas. Abel entendía profundamente esa frustración. En un entorno así, ella había decidido aferrarse a la magia antigua. Debía haber soportado mucha soledad y el peso de ser incomprendida. Por eso, le dijo con total sinceridad que nunca se burlaría de sus esfuerzos. Esas palabras despertaron algo dentro de Noel. Ella le pidió su nombre en voz baja, con un ligero tono tímido. Luego se presentó formalmente y le entregó una llave del lugar. Lo invitó a volver al día siguiente. Había algo que quería mostrarle. La noche siguiente llegó rápidamente. Abel encontró a Tad dormido en la biblioteca, agotado tras días siendo perseguido por clubes. No tuvo corazón para despertarlo. Se fue solo, pero en el pasillo se encontró con Elise. Ella, algo nerviosa, le preguntó a qué club pensaba unirse. Al saber que aún no lo había decidido, reunió valor y lo invitó. Admitió que siempre había querido experimentar montar un dragón volador. Un atisbo de nostalgia se agitó en Abel. Desde su reencarnación, aún no había visto un dragón en esta era. Así que aceptó acompañarla. Elise se iluminó al instante, le preguntó varias veces para confirmar y se fue llena de entusiasmo. Abel no pudo evitar pensar que realmente ella debería hacer más amigos. Después, se dirigió al club de investigación de magia antigua, pero al llegar a la puerta percibió una presencia familiar. Era el profesor almacenador. Abel fue directo al grano y le preguntó qué hacía allí. MSN sonrió y dijo que era el asesor del club, aunque enseguida añadió que solo pasaba de vez en cuando. Aquella explicación excesiva solo hizo que Abel sospechara más. MSN le devolvió la pregunta y le pidió que explicara qué hacía él allí. Abel respondió que tenía un acuerdo previo con alguien. MSN alzó una ceja, con una expresión cargada de intención. Luego mencionó, con un aire misterioso, que Noel era una genio recomendada personalmente por el director. En solo un año, había sido eximida de todas las clases estándar y estudiaba por su cuenta allí, ya que la mayoría de los cursos del profesorado ya no estaban a su nivel. Tras decir eso, sugirió que Abel solicitara la misma exención. Abel rechazó la idea de inmediato. Reiteró que lo único que quería era una vida escolar tranquila y sin sobresaltos. Pero la sonrisa de Emma desapareció de repente y señaló la contradicción. Mientras Abel siguiera en contacto con Noel, una vida tranquila era imposible. Abel argumentó que solo le interesaba la colección de libros. Emma insistió, señalando la incoherencia en su comportamiento. Si realmente buscaba calma, ¿por qué le interesaría la magia antigua? Se acercó lentamente, extendiendo la mano como si fuera a tocar la mejilla de Abel, pero al final solo le dio una palmada en el hombro. Su tono volvió a la ligereza habitual y se marchó con una sonrisa. Abel se quedó allí solo, con una sensación extraña. Activó en silencio su ojo analítico. Una diminuta runa mágica apareció en su hombro, un dispositivo de escucha. Levantó la mano y la aplastó sin dudarlo. Donde quiera que estuviera, Amazon sonrió con satisfacción. Lo había descubierto, tal como esperaba. Abel abrió la puerta y entró en el club. Noel estaba leyendo en silencio. Al verlo, dejó el libro de inmediato. Dijo en voz baja que había estado esperándolo, con una franqueza algo directa. Abel sintió algo extraño. ¿Eso era una forma amistosa de decirlo? Sacó el tema del acuerdo y le preguntó qué quería mostrarle. Noel levantó una caja de madera con cuidado. De su interior sacó un antiguo libro dañado. Abel notó de inmediato que estaba sellado con múltiples capas de poderosas runas. Noel explicó que su familia lo llamaba el Grimorio Prohibido. Abel recordó lo que decían los libros de historia. Ese texto contenía un poder capaz de sacudir el mundo durante la gran calamidad.
Había sido la chispa de varios conflictos. Le preguntó por qué le mostraba algo tan peligroso. Noel respondió que había oído que él querría verlo, así que lo trajo. Abel reconoció su enorme valor y comenzó a sospechar sobre su linaje. Noel rompió los sellos y dijo que era un tesoro que solo le mostraría a él. Abel se inclinó para examinarlo. Las páginas estaban grabadas con fórmulas mágicas extremadamente complejas. Incluso dañadas, el nivel de elaboración era innegablemente alto. Pasó las páginas rápidamente, hasta que algo lo detuvo. La escritura le resultaba extrañamente familiar. Entonces vio la inscripción: para mi querida camarada, Donna. Se quedó inmóvil. Una tormenta estalló dentro de él. Le preguntó si ese libro era un legado de uno de sus antepasados. Noel asintió y explicó que su ancestro lo había recibido de un mago al que respetaban profundamente. Le preguntó si podía entenderlo. Abel respondió con modestia, pero por dentro estaba lejos de estar tranquilo. Ese libro, lo había escrito él mismo. Señaló algunas páginas y le dio una explicación general de su contenido, mientras observaba en silencio sus reacciones. La forma de sus ojos y su expresión comenzaron a superponerse con un recuerdo del pasado. Ya no había duda. Noel era descendiente de Donna, la heroína del agua. Noel escuchaba completamente absorta, con una alegría pura iluminando su rostro. Le rogó que le contara más secretos del libro, pero Abel ya tenía otros planes. Vio una oportunidad y propuso un trato. Si ella le permitía usar la sala del club, él volvería en su tiempo libre para seguir leyendo el Grimorio con ella. Noel aceptó y sonrió con auténtica felicidad. Al día siguiente, Abel y Elise llegaron a los establos de dragones. Una voz los recibió con exagerado entusiasmo, y detrás apareció una fila de jóvenes perfectamente arreglados y perfumados. Todos se quedaron paralizados. Aquel espectáculo superficial, casi como de ídolos. Ese era, aparentemente, el famoso club de equitación de dragones. Abel no podía relacionar a esa gente con dragones de ninguna manera. Cuidar dragones solía ser un trabajo duro, que requería paciencia y fuerza extraordinarias. Elise se veía apenada, no tenía idea de que el club sería así. Una chica preguntó qué lo diferenciaba del club de al lado. El estudiante mayor respondió alegremente que este era mucho más relajado, enfocado en divertirse. Abel lo entendió al instante, sintiendo incluso un leve asombro. En su época, los dragones eran recursos estratégicos valiosos y poderosos. Parecía que, tras 200 años, el mundo realmente se había vuelto próspero. El encargado anunció que montarían en parejas. Abel percibió de inmediato que algo no estaba bien. Todas las chicas en la sala estaban siendo rodeadas con entusiasmo por los chicos. Un dolor de cabeza comenzó a formarse en Abel. Criaturas sagradas usadas como simples herramientas para coquetear. El estudiante mayor se acercó directamente a Elise y la llamó por su nombre con entusiasmo. Elise se escondió rápidamente detrás de Abel, diciendo que ya tenía compañero. La mirada del chico se desvió de inmediato hacia Abel, fría y molesta. Se interpuso entre ambos e invitó a Elise a montar con él, pero ella se aferró al brazo de Abel e insistió en ir con él. El mayor sonrió y rechazó la idea, diciendo que era demasiado peligroso que dos principiantes montaran el mismo dragón. Elise quedó en una posición difícil, con los ojos llenos de conflicto y decepción. Abel podía ver cuánto deseaba montar. Reprimió su incomodidad y le dijo con consideración que no se preocupara por él, que fuera a disfrutar. Pero ese gesto la hizo enfadar. Se dio la vuelta, aceptó la invitación con un resoplido y dejó de mirarlo. Abel se quedó confundido, sin entender cómo había logrado molestarla. Al entrar en los establos de dragones, ese fuerte olor familiar lo golpeó de inmediato. El estudiante mayor mostró con orgullo su dragón. Su enorme tamaño era impresionante. Elise soltó un suspiro de asombro. Era el dragón más grande que había visto. Abel también quedó impresionado en silencio. Ese dragón había sido criado de forma excepcional. En su época, solo la más alta nobleza podía poseer una bestia de ese nivel. Parecía que, tras 200 años, la crianza de dragones había avanzado enormemente. El mayor le dijo a Abel que su dragón estaba en la última habitación y luego se llevó a Elise para su vuelo. Antes de irse, Elise miró hacia atrás una vez. Poco a poco, los demás visitantes también se retiraron. Los establos quedaron en silencio. Abel era el único que quedaba. Caminó hacia el fondo del edificio para encontrarse con el dragón que le habían asignado. Entonces, una voz lo detuvo con urgencia desde atrás. Le advirtieron que no se acercara a esa habitación bajo ninguna circunstancia. El dragón dentro, Reinhardt, odiaba a los humanos. Un chico se disculpó por la brusquedad y se presentó como un cuidador junior. Abel dijo que no había problema, que solo quería ver al dragón.
El chico abrió la puerta apenas un poco, diciendo que verlo sería más claro que explicarlo. Abel vio un enorme dragón rojo, con cicatrices alrededor de los ojos, irradiando una presencia imponente. Una admiración inmediata surgió en él. Era un dragón magnífico. El chico explicó que se llamaba Reinhardt y tenía más de 100 años. Había sido un dragón de carreras famoso, pero tras la muerte de su cuidador, se negó a obedecer a cualquiera. Muchos querían deshacerse de él, pero el chico se oponía, ya que los dragones jóvenes lo respetaban profundamente y su presencia mantenía el orden. Abel lo entendió al instante. Los dragones solo respetan la verdadera fuerza. Un dragón anciano con ese nivel de respeto no podía ser débil. Probablemente simplemente se había cansado de obedecer a personas indignas y decidió ocultar su poder. Abel pronunció su nombre con calma y extendió la mano, indicándole que lo mirara. El chico entró en pánico e intentó detenerlo, creyendo que era un acto suicida. Abel le dijo que se quedara quieto y no dijera nada. Reinhardt alzó la cabeza, con los ojos brillando con interés. Abel entendió la petición silenciosa en su mirada y le preguntó si quería volar. Reunió una esfera de magia pura en su mano y se la mostró. El dragón observó en silencio, y luego, lentamente, se inclinó. Ese gesto dejó al chico sin palabras. Abel comentó con suavidad que quizá debería darle una oportunidad a la persona que tenía delante. Reinhardt miró al chico, y por un instante su expresión pareció suavizarse. El joven, emocionado, le preguntó quién era. Abel solo respondió que era un estudiante, y que tomaría prestado a Reinhardt. En el valle, varios dragones volaban con estudiantes en trayectos tranquilos. El estudiante mayor llevó a Elise a una zona apartada para aterrizar. Desde allí, la capital real y la academia se veían diminutas a lo lejos. Elise quedó maravillada, pero no pudo evitar pensar que habría sido mejor si Abel estuviera con ella. El mayor le ofreció una taza de té con una sonrisa sospechosa. Elise no sospechó nada, le dio las gracias y bebió. Pero de repente, él la abrazó por detrás. Ella se sobresaltó y dejó caer la taza. Le exigió saber qué estaba haciendo y le dio una fuerte bofetada, furiosa. Pero el chico tuvo el descaro de culparla, diciendo que ella había venido con malas intenciones. Incluso comenzó a hablar de forma vulgar sobre su relación con Abel. La furia de Elise estalló. Invocó su magia, lista para defenderse. Pero un fuerte mareo la golpeó de repente. Cayó al suelo sin poder hacer nada. Comprendió enseguida que él estaba drogado. El mayor presumió con arrogancia de sus habilidades en alquimia. La miró, incapaz de resistirse, con una sonrisa desagradable. Elise solo pudo permanecer allí mientras él se acercaba. En ese mismo momento, Abel ya surcaba el cielo sobre el valle a lomos de Reinhardt. Observó el terreno bajo él y descubrió que la mayoría de los estudiantes estaban absortos en sus propias actividades románticas. Su mirada recorrió una zona de césped, y se detuvo en seco. El estudiante de último año se estaba acercando a Elise, que yacía en el suelo, luchando sin fuerzas para resistir. El rostro de Elise estaba cubierto de lágrimas mientras llamaba el nombre de Abel con todas sus fuerzas. El mayor se burló, diciendo que el dragón que le había prestado a Abel era el más indomable de los establos. Escupió con desprecio que alguien con ojos inferiores probablemente ya habría caído muerto. Elise le gritó con toda la rabia que le quedaba, llamándolo exactamente por lo que era. Él, en respuesta, le dijo que usara una voz más linda. Su mano se extendió sin dudar. Le ordenó que fuera una buena chica y obedeciera. El miedo la paralizó por completo. Solo podía repetir el nombre de Abel una y otra vez. En ese instante, una mano sujetó al mayor por el cabello. La voz de Abel era fría como el hielo al preguntarle si aquello no violaba las reglas de la academia. Elise alzó la vista hacia él, y todas las lágrimas que había estado conteniendo, el dolor y el terror persistente, finalmente se desbordaron. El mayor se soltó con pánico. Abel le dijo sin rodeos que lo que había hecho era un asalto. El otro intentó justificarse, con el corazón desbocado, señalando a Elise y diciendo que ella también lo quería. Claro, Evo la defendió sin la menor duda. Ella jamás se rebajaría a alguien como él. Esas palabras atravesaron la oscuridad como un rayo de luz, y las lágrimas de Elise comenzaron a fluir sin control. Humillado y furioso, el mayor sacó su herramienta mágica y lanzó una lluvia de insultos. Gritó que los reduciría a cenizas. Una bola de fuego ardiente se lanzó contra ellos, pero la amplia ala de Reinhardt la desvió sin esfuerzo. Abel saltó con ligereza, reforzando a Reinhardt con un hechizo defensivo. El dragón se llenó de energía, y con un solo batir de alas destruyó todos los ataques de una vez. Abel aterrizó detrás del mayor como un fantasma. El otro se giró en pánico, pero su mano ya estaba atrapada en el férreo agarre de Abel.
Tras una breve invocación, las runas del arma mágica se apagaron por completo. El mayor apretó el gatillo inútilmente. Desesperado, llamó a su propio dragón volador y le ordenó atacar. El dragón, llamado Holy Light, dudó un instante antes de elevarse con reticencia. Justo cuando iba a lanzarse en picada, Reinhardt golpeó el suelo con una pata en un estruendoso impacto. Una autoridad invisible, propia de los dragones, se expandió, inmovilizando tanto al mayor como a su criatura. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Reinhardt se movió por su cuenta, desplegando sus enormes alas y envolviendo a Abel de forma protectora. La advertencia y majestuosidad en su mirada despojaron a Holy Light de toda voluntad de luchar. El dragón incluso se volvió contra su propio objetivo, atrapó a su amo, que gritaba desesperado, y alzó el vuelo sin mirar atrás, huyendo del cielo sin importar sus gritos. El peligro había pasado. Elise ya no pudo contenerse y se lanzó a los brazos de Abel. De regreso, sentada sobre Reinhardt, una sonrisa volvió a su rostro. Abel suspiró aliviado, agradeciendo que esos terribles recuerdos no echaran raíces en ella. Aprovechó para mirar alrededor y comprobar si quedaba algún otro despreciable por la zona. De pronto, Elise le gritó al oído, deseando que el tiempo se detuviera en ese instante. Pero la mente de Abel ya estaba en otro lugar, contemplando seriamente la magia del tiempo. Mientras tanto, Elise, apoyada en su hombro, comenzaba a quedarse dormida. Murmuró sin pensar que él era realmente muy guapo. Abel no lo escuchó y le pidió que lo repitiera, solo para encontrarse con su silencio avergonzado.